Solari Arena y Arredondo, el pase del que habla todo el país. Ahora en El Destape. Hay una ola de miedo a esta hora en el mundo por el triunfo en la nación más poderosa de un tipo violento y que promete restricciones democráticas. Ya estuvo, es cierto, ya estuvo y fue bastante desagradable, pero esta vez va por más. Y ese ir por más genera tal entusiasmo que no solo gana las elecciones, sino que lo votó la mayoría, que en Estados Unidos no es lo mismo, y da más, o genera más preocupación aún, porque va a tener ambas cámaras, va a tener la Corte Suprema de Justicia que él mismo armó cuando estuvo antes, tiene a favor ahora a los grandes empresarios, estos tipos de las tecnológicas, que tienen un enorme poder. Es decir, llega un hombre, entre otras cosas, antidemocrático y violento, a gobernar con todo el poder la primera nación del mundo. Hay muchas explicaciones dando vuelta. Un pueblo frustrado y enojado con el sistema, que vota a alguien que parece venir de afuera del sistema. Y el tema por ahí es que nos vienen explicando hace rato que lo que falló es la política. Y la verdad que lo que falló es la economía. Lo que fallaron son los tipos como Trump, que instalaron una economía concentrada, que genera esa insatisfacción democrática que después se traduce en frustración y en enojo. Pero ellos mismos, los que lo generaron, traen la solución. Porque tienen algo desde hace tiempo que es una enorme ventaja, que es la capacidad de echarle la culpa al otro, de deshacerse del problema. Hay 2 o 3 puntos que claramente juegan. Digo, la insatisfacción democrática. Votaron a un hombre que estuvo atrás de la toma del Capitolio y que promete más autoritarismo. Y lo votan igual. Bueno, ¿por qué lo votan igual? Bueno, tal vez porque después de tantos años de frustraciones, la democracia ya no sea una prioridad para muchos. Sigue siendo importante, pero la prioridad es recuperar ese poder adquisitivo que vienen perdiendo hace muchos años. Y entonces puede venir alguien que le dice, bueno, mirá, por ahí con un poco menos de democracia yo puedo hacer lo que quiero y solucionarte tus problemas. Es decir, la derecha generó la crisis y la derecha promete arreglarlo, pero esta vez por las malas. Otro tema muy discutido y muy polémico es cómo este tipo de personajes rompen con lo políticamente correcto y al hacerlo liberan a eso políticamente incorrecto que dicen le generaba cierto malestar. Hubo en los últimos años un cambio cultural, para mí beneficioso, un avance civilizatorio, que tiene que ver con incluir a los que siempre estuvieron excluidos, que tiene que ver también con los derechos humanos, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Ahora, da la impresión, o eso se escribe por ahí, de que esta nueva cultura ha generado un choque cultural. Por ahí, esa cultura avanzó más en los grandes centros urbanos y no en las afueras y no en los suburbios, y se generó ese choque. Vale la pena por ahí recordar un artículo de Freud, El malestar en la cultura, en donde habla de los esfuerzos que tiene que hacer el ser humano, de los instintos que tiene que reprimir para vivir en sociedad, para formar parte de nuestra cultura. Es decir, los instintos del hombre, un animal, son feroces, son el que me hace algo lo mato, ¿sí? Esos instintos de violencia, instintos sexuales que se fueron reprimiendo con el avance de la civilización, dice Freud, generan neurosis, generan malestar. Bueno, una cultura más exigente en esos términos, es decir, cuando la sociedad te exige más para estar adentro, te exige que seas más políticamente correcto, te exige que seas más educado, más amable con el distinto, o con lo que para vos en principio puede ser minoritario. Bueno,
Eso no es aceptado por muchos. Eso fue generando un rechazo. Hay una cultura de la cancelación que también se dio, es cierto, que puede hacer que determinados actores sociales se sientan ya no solo excluidos de la conversación, sino humillados por no entrar en esa conversación. Digo, esto es mucho de lo que se ha estudiado en los últimos años. El tema es que aparecen estos líderes que liberan esos deseos, que le dicen, mirá cómo hablo yo, mirá cómo yo digo lo que se me canta, mirá cómo no tengo ningún problema en ser homofóbico, en ser racista, en ser violento. Bueno, eso conecta con esa cantidad de excluidos que parece que son muchos. Y ahora, envalentonados, proponen violencia. ¿Hasta dónde dejarán expuestos sus instintos con un líder como Trump? No lo sabemos, pero esto es siempre los avances de la civilización tienen idas y vueltas, no son lineales. Bueno, esto es una involución. Esto es una involución. Esto es decir, bueno, lo que estábamos intentando hacer, ser mejores, me parece a mí, bueno, dio un paso atrás. Pero al darlo, Trump gana. Trump se propone como el líder que le va a dar lugar a esos excluidos nuevos, que son los que quieren excluir al resto, a los humillados, a los cancelados, y consigue algo. Y por último, y me parece que siempre es lo más importante, es la propuesta económica. Trump tiene una propuesta antiglobalización. En el mundo los trabajadores están bastante convencidos de que la globalización les vino mal. Y creo que en general tienen razón, ¿no? Y bueno, y Trump propone recuperar esas empresas norteamericanas que se fueron a producir a países con salarios más baratos. Trump propone subir los aranceles para que no haya importaciones de productos chinos y para que el norteamericano produzca él lo que se va a consumir y entonces haya más empleo y la gente lo toma. También obviamente utiliza todos los prejuicios que hay dando vuelta y le dice a la gente que va a haber deportaciones masivas para echar a esos inmigrantes que te quitan el trabajo. No es cierto, pero eso entra también en la sociedad, porque si hay algo que tienen estos tipos es la capacidad para echarle la culpa al otro. Ahora, ¿qué viene en ese sentido? Porque atrás de Trump están los megamillonarios que manejan las tecnologías más modernas y quieren libertad para no tener límites. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, que puede generar un desastre en realidad en el empleo y que tiene otras connotaciones que ya hemos hablado y que son un peligro para la humanidad. Hubo en los últimos 100 años, si se quiere, había en los últimos 100 años, convivían en aquellos tiempos el fascismo, el comunismo y el capitalismo. Bueno, el fascismo perdió la guerra. Y quedaron durante unas décadas el comunismo y el capitalismo, convivieron. Y después cayó el comunismo y quedó el capitalismo. Y ese capitalismo se volvió salvaje y generó esta insatisfacción democrática que existe hoy. Y da la impresión de que al final del viaje, o en este momento del viaje, este capitalismo que se había quedado solo nos está trayendo de vuelta al fascismo. O por lo menos un neofascismo. Por la insatisfacción que genera en la sociedad el capitalismo. Lástima que son los mismos capitalistas, o parte de ellos, los que ahora ocupan este lugar de fascismo. Y hablemos, para terminar, un poquito de Argentina. Si realmente cumple Trump con lo que dijo, veremos, a veces no todas las promesas de campaña se cumplen. Bueno, va a subir los aranceles, se va a armar una guerra comercial. Las guerras comerciales traen inflación, un Estados Unidos sobreprotegido, digamos, Estados Unidos siempre está protegido, sobreprotegido, seguramente tendría más inflación. La banca central de Estados Unidos, la Reserva, hace siempre lo mismo, cualquiera sea el origen de la inflación, que es subir las tasas de interés. Bueno, cuando sube la tasa de interés, atraes los capitales de todo el mundo, los capitales de todo el mundo van hacia Estados Unidos y eso generaría una mayor fuga de divisas en el caso de que Milei quiera abrir el cepo, quizás lo reconsidere ahora. Eso sería perjudicial para la Argentina. Es decir, Trump
Milei se siente bien con Trump, claramente. Ahora es muy factible que le hubieran convenido más las políticas de Kamala Harris que las que planea Trump. Y por último, y quizá lo que más me preocupa a esta hora, es el peligro de que este salvaje que ganó Estados Unidos libere los instintos salvajes del salvaje nuestro. Es decir, que Milei diciendo, bueno, este es el método que quiere hoy el mundo, entonces yo me voy a radicalizar. Y esto que vine haciendo hasta ahora, este costado autoritario, violento, bueno, lo potencio más. Me pongo más violento, me pongo más autoritario, restrinjo más las libertades, reprimo más, insulto más, humillo más, junto más de estos pibes libertarios que vayan a hacer quilombo por las calles, que tomen los medios. Es decir, el peligro, el más inmediato, diría yo, es un Milei radicalizado, es decir, un Milei peor que conocemos hasta hoy. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Y te diría, para completar el panorama muy completo que recién hiciste, que no es simplemente que un triunfo de Trump le libere las manos a Milei, que también sucede. Digo, se naturaliza, se normaliza, se premia una serie de conductas que no le resultan extrañas al gobierno argentino, y eso lo va a impulsar a seguir haciéndolas o a profundizar. Pero además, lo estamos viendo para todo ese entramado que sostiene el proyecto de Trump en esta etapa, que tiene que ver con Silicon Valley, la inteligencia artificial, los algoritmos y las grandes tecnológicas. La Argentina de alguna manera va a ser el laboratorio de políticas que luego pueda aplicar Trump en Estados Unidos. Lo dijo Peter Thiel la semana pasada en una conferencia en Miami que repasábamos acá en el pase ayer o antes de ayer. Lo viene diciendo Elon Musk, lo viene diciendo el propio Demian Reidel, que es el principal asesor de Milei en temas tecnológicos y el nexo entre Milei y Silicon Valley, cuando plantea, y lo hizo en muchas entrevistas, que como en Europa hay muchas regulaciones y en Estados Unidos el tema también está complejo, las empresas de inteligencia artificial les interesa el vacío legal que hay en la Argentina para poder avanzar en determinadas cuestiones. Bueno, así como esas cuestiones implican negocios, me anticipo a lo que va a agregar seguramente Adrián Murano en instantes. No, ahora yo tengo algo de negocio. Y también acá voy a hacer la gran Murano. Claro. Pero también La ven, acá preparado. La ven, ahora la ven todos. Llegaron los nuevos pero me tiempos. parece que también va a tener que ver con experimentos de hasta dónde se puede correr los límites de la democracia formal que todavía siguen en pie. Porque es un objetivo desembosado de este sector de megamillonarios, modificarla o cambiarla o hackearla o destruirla por dentro como un topo, pónganle las palabras que quieran, y vamos a ver en los próximos años, tanto en Estados Unidos como en Argentina, un intento para avanzar en ese sentido, al cual habrá que ponerle muchísimo esfuerzo y muchísima inteligencia para poder ponerle un freno. Ahora van a seguir con todos los análisis puntuales, pero me sacó el disparador, Nicole, porque yo iba a decir, bueno, voy a hacer la gran Murano, esto es negocios, y como es negocios, ayer votaron todos, hicieron el acto democrático, pero lo que viene y lo importante es quienes votan día a día, y quienes votan día a día son los mercados. Claro. Y ahí es donde están los negocios. Reacción inmediata de los mercados. Se dispara el dólar en el mundo, se derrumban los commodities, entre ellos la soja, fuerte suba de los futuros de Wall Street, digo porque todavía no abrieron los mercados. Esto es la preparatoria, digamos, estamos ahí en el precalentamiento. Suben las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esto porque se piensa que va a haber inflación, caen las bolsas de China, y ¿qué acción es la que está subiendo en el pre-market más fuerte? ¿Cuál? Tesla de Elon Musk. Entonces acá estamos con los negocios, ahora sigamos con los análisis. Yo le robo una frase. Y Bitcoin. Le robo una frase que también Adrián usa mucho, que ya sé que no es tuya. ¿Eso es bueno o malo para el pueblo judío, en este caso argentino? Todo lo que dijiste. Para Argentina no.
No es, y bueno, ahí un poquito lo estaba diciendo también Roberto. Digamos, si te va a caer los commodities con el tema de la soja, el mercado, y el trigo también, dije soja, pero también cae el trigo y el maíz. Esto hoy, ¿no? Digamos, esto es como la reacción inmediata, digamos, donde se plantea cuál puede ser el escenario. Se sube la tasa de interés internacional, claro. El dólar se fortalece. Es malo para un país como Argentina gobernado por un tipo como Milei, ¿eh? Claro, pero yo porque si estuviese gobernado por un tipo como Lula, no con las características de Lula, no por Lula, sino con alguien que tenga esa visión estratégica, Argentina hoy tendría otra posibilidad, que es, bueno, acelerar en la construcción, por ejemplo, de una bolsa de cereales alternativa con el BRICS, que zafe de las inclemencias de un gobierno proteccionista. Una cosa sencilla, cortita, Roberto, para aportar a lo que vos decías. A mí no, yo lo dije ayer, lo repito hoy, no me preocupa particularmente si gobierna Trump o Harris. Bueno, va a gobernar Trump. Me preocupa en tanto la vocación carnal de Milei con el gobierno de Estados Unidos. Porque es la vocación carnal de un presidente aperturista frente a un presidente proteccionista. Bueno, ahí eso es lo que me preocupa a mí. Porque el problema no es solamente lo que te pueda vender Estados Unidos. El problema es que cuando empieza la guerra comercial y todos se cierran, y un país o un grupo chiquito de países no se cierra, entonces vos pensás que México le vendía a Estados Unidos, o China le vendía a Estados Unidos, y le cierra, y dice, bueno, ahora me podés vender la mitad, la otra mitad no. Bueno, va a buscar nuevos mercados a donde meter esa producción. ¿Y a dónde va a entrar? En quien está abierto. Entonces, tener una economía abierta como la está abriendo Milei ahora, en medio de una guerra comercial, todo es muy incipiente, como decía Alfredo, son los primeros datos, estamos creyendo en sus promesas, en parte las cumplió en el otro mandato, es decir, subir los aranceles en Estados Unidos, generar una guerra comercial, o diría, por ahí potenciarla, elevar el volumen de la guerra comercial en ciernes que tenía con China, va a hacer que esos sobrantes, esos excedentes de producción, busquen un lugar. Y si Argentina está abierto, vendrán acá. Y si vienen acá en gran cantidad, bueno, destruyen empleo. Mira, un dato... Voy a hacer un aporte porque necesito ver alguna luz al final del túnel. No la hay, y está claro que todas las noticias son horripilantes, nefastas, y todo lo que va sucediendo cada vez empeora el panorama. Dicho lo cual, mi duda nace sobre dos hechos puntuales de la gestión Javier Milei, la peor de las últimas décadas, la peor política exterior imaginable. Ahora bien, el mismo Javier Milei, hubo dos señales que a mí me permiten suponer que, ¿y qué pasa si de repente prima el sentido común? Todo indica que no, de parte del gobierno, pero un Javier Milei que no se pronunció durante la campaña sobre la elección de Estados Unidos, no hizo público un favoritismo concreto. No, él sí, en términos personales sí hizo. Bueno, el Estado argentino no tuvo... Como Estado no, como gobierno no, pero él personalmente sí. Lo que digo es... Y eso se anotó, ¿eh? Para un gobierno que no ha dejado desatinos sin cometer en política exterior y en cualquier otra área, no haberse pronunciado formalmente como Estado a favor de uno u otro, a mí me deja como un margen de duda. Y el segundo factor es esta idea del propio Javier Milei de haber dicho lo que parecía el pecado más mortal que podría haber dicho un tipo como Milei, que es, bueno, China no parece ser tan mala. China tiene, piden poco y ofrecen mucho. Solo esos dos factores a mí me hacen pensar que quizás, pero la verdad que, digamos, es simplemente voluntarismo lo mío, quiero aferrarme a algo. No está mal, porque ya ha mostrado más de una vez que es pragmático Milei. No está mal tener la expectativa de que quizá cambie. Lo que pasa es que este pragmatismo es con el núcleo de su ideario. Claro, y sus ideas... Que es la libertad de mercado. Y las ideas de Trump son las de Trump, y las políticas... Pero ha cambiado, es cierto que ha cambiado a veces cuando no le conviene de rumbo. Claro, lo que pasa es que decir que China, y avisar que va a visitar a China, con incluso la posibilidad de llevarle la ofrenda al mausoleo de Mao... Digamos, es todo tan disparatado que también a mí me permite creer que puede llegar a existir. Digo, que la realidad se termina imponiendo. Porque China al fin y no al cabo, regala nada igual, ¿eh? No, está clarísimo. El mundo no es una de Marvel. No hay mucha, lo que digo es que no hay muchas balsas, no hay muchas maderas en el medio del océano a las cuales aferrarse para un país que está suelto, digamos, que no tiene ninguna embarcación. Entonces,
me pregunto si existe la posibilidad de que en algún momento la realidad se imponga. La Argentina necesariamente abierta, como propone Javier Milei, como propone la prédica libertaria, está condenada a la desaparición como Estado, digamos, a quedar fulminado, a quedar como un Estado subsidiario de Estados Unidos o de alguna otra gran nación que elija. Habrá que ver la apertura de los mercados después en Argentina, ¿no? A ver, los analistas qué empiezan a ver de cómo van a reaccionar las empresas de Argentina. Hagamos un poquito de economía de Alfredo, igual hoy, a ver cómo puede impactar en lo financiero y en lo económico real todo esto. Hoy iba a ser un día de pocas operaciones por el tema del día del bancario. Entonces vas a tener un mercado teóricamente más reducido acá. Vamos a ver. Pero podemos mirar Wall Street, ¿no, Alfredo? Exactamente. Yo creo que ahí está un poco lo del impacto sobre las empresas y cuáles pueden estar beneficiadas. Claramente va a seguir estando el núcleo en las energéticas y yo creo que ahí va a empezar a estar en tensión un aspecto que ya adelantó Paolo Rocca, que es este vínculo con China. Y me parece que ahí este triunfo de Trump favorece la posición de Rocca y por consiguiente la influencia sobre el gobierno en relación a China. Me parece que haciendo este vínculo siempre como lo de los grupos económicos y la influencia sobre el gobierno de Milei, yo creo que el mensaje ahí estuvo clarísimo y que el triunfo de Trump le facilita a Milei para dar respuesta a lo que quiere uno de los grupos empresarios más dominantes en Argentina, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político dentro del gobierno. Alfredo, el punto sería saber si lo que es bueno para Paolo Rocca es bueno para la Argentina. No, bueno, ahí ya sabemos, digamos, a ver, para la Argentina la estrategia de Milei es destructiva. Es una transformación de la matriz productiva, laboral y social. Y esto es donde está amalgamado el poder económico con sectores de la política que representa Milei, pero que tenés el PRO y donde tenés también sectores radicalismo y otros sectores conservadores. Es la transformación de la Argentina. Cuando vos decís esto va a destruir la Argentina, va a destruir una parte de la Argentina. Es la Argentina industrial, es la Argentina de pensar en la movilidad social ascendente. La Argentina que están pensando es otra. Esto es lo que pasa, que nosotros estamos como chocando contra la pared. No entran todos los argentinos en esa otra. Y no, bueno, no sé, todos los peruanos entran dentro de Perú, con todo el respeto, lo mismo todos los colombianos, todos los chilenos, todos los brasileños. Entran formalmente mientras sobreviven. En Perú el 70-80% de la economía es informal. Bueno, digamos, existe, pero bajo una nueva modalidad que implica la postergación de millones de personas. Es otro país, esto es lo que digo, es la transformación de otro país. Digamos, nosotros chocamos, y me incluyo, porque decís, no, nosotros queremos esta sociedad integrada, una sociedad de movilidad social ascendente, una movilidad donde haya una clase media, donde haya el trabajador industrial. El trabajador industrial, el de cuello blanco, junto con el tema de los bancarios. Acá lo que están planteando es otro país. Y puede ser con Trump o sin Trump, yo creo que avanza en ese sendero. Lo que pasa es que, sí. De hecho, ese otro país le cae. ¿Puede generar un problema financiero a Milei el fortalecimiento del dólar a nivel internacional y él querer mantenerse en ese precio? El fortalecimiento del dólar, la suba de la tasa de interés internacional, si se mantiene. Pero él apuesta en ese esquema que vos ves, estas dos variables negativas financieras, poder lograr el flujo de capitales, tanto por confianza de los inversores extranjeros, financistas o los locales. Digamos, el blanqueo es un ejemplo de cómo en un momento crítico de variables financieras vinculados con el tema del tipo de cambio, un ingreso de dólares te genera un veranito financiero. ¿Y él a qué apuesta? Apuesta el Caputo, obviamente, todo lo que es ese ecosistema de la bicicleta financiera,
que haya un flujo de capitales. Y ese flujo de capitales puede venir por el lado de compra de activos, pero también, y aquí viene un interrogante, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, junto con algunas privatizaciones. Entonces, esta es la búsqueda de qué pueda pasar. Uno puede decir, ¿esto cómo termina? Históricamente termina mal. Pero termina mal si hay esa transformación estructural no logran consolidarla. Si tenés después fuerzas sociales, industriales, de trabajadores que puedan enfrentarla, bueno, ahí es donde genera que más allá del flujo de capitales no pueda consolidarse. Pero la forma de enfrentar un escenario económico que decís, una Estados Unidos proteccionista, una suba de la tasa de interés, dólar fortalecido, es ingreso de capitales. Obviamente, te hago la apuesta, sin ingreso de capitales tenés un gran problema. No, es muy bueno el concepto de que se entienda de que quieren transformar el país y hacer otro país, porque a veces la estabilidad puede confundir y decir, ya estamos bien, ves que ya volvimos y estamos mejor que en noviembre de 2023, y no. La estabilizarse en un sistema de estos quiere decir que logran esa transformación de otro tipo de sociedad que vos decís. No lo han logrado de manera permanente, es muy fresco lo que ha ocurrido, pero mucha gente puede pensar que si se estabiliza, estamos bien. Y la verdad que se estabiliza de esta manera, con este cambio social, la mayoría no va a estar bien. Puede ser una ilusión, pero esa ilusión puede servirle para algunas votaciones. Roberto, ¿no? Sí, porque disculpa, una sola cosa, porque hay una transformación de la sociedad. Es difícil, a mí todavía me resulta difícil como poder sintetizarla, pero está claro que hay una transformación en la sociedad y después en esa sociedad que después va al voto. Esto lo ve uno en Estados Unidos como lo ve acá, que vos estamos hablando y que claramente no conectamos sobre algo que está pasando y que tenés diferentes expresiones. Por ejemplo, el mundo latino, parte del mundo latino que votó a Trump. Creció 10 puntos el voto latino a Trump en esta elección, por ejemplo. Y acá, si querés, lo traigo para la Argentina, decís, pero escúchame, muchos sectores de los trabajadores formales que nosotros estamos diciendo que te van a echar y te van a sacar el puesto de trabajo y va a desaparecer tu industria. Los estatales que votaron a Milei. Lo votan. Entonces, hay algo ahí que necesita un análisis que había que hacer en la forma inmediata. Son los juegos del hambre, ¿eh? Son los juegos del hambre. Pero me parece igual ahí hay una mala lectura. Los latinos que votan son latinos. Los estadounidenses lo verán como tíos, son ciudadanos. A ellos no los van a expulsar. También bueno, pero tienen familiares que lo ven como una amenaza a su estabilidad laboral. Hay documentados que son familiares también. Es la forma de pertenecer. Esto es, cuando vas a una frontera y los dos del lado de la frontera se parecen mucho, entonces se tratan de diferenciar con nacionalismo. Bueno, pero cambió ahora, Laura, Es que justamente ahí está la clave para mí. No lo cambiaba. Para mí... No, para mí la diferencia es un voto por temas económicos. Es en un sector de segunda, tercera generación de inmigrantes que obviamente vivía con la aspiración de progresar. Y los demócratas hacen tiempo que no responden a las aspiraciones de crecimiento económico en Estados Unidos. O por lo menos esa es la percepción de una gran parte de la sociedad. La verdad que los datos de Estados Unidos en los últimos años mejoró. Pero si vos ves la composición... ¿Que la gente es boluda? ¿Vota en contra de su bolsillo? No. La clase media hace 40 años tenía un nivel de vida 3 escalones por arriba que ahora. Y eso, aunque durante 4 o 5 años seguidos le gane 2-3 puntitos a la inflación o el empleo crezca, no cambia. No es un tema de medidas económicas puntuales porque a Biden le fue bien en ese sentido. Es un tema de una profunda insatisfacción con el estado de las cosas y con saber que no van a cambiar, que no vas a estar mejor en 5 años, que no vas a estar mejor en 10 y que tus hijos no van a estar mejor que vos. Y de desconexión con la discusión de la clase política. Uno ve la composición del voto demócrata y cada vez es más blanco, más universitario, más de sectores que uno entiende que se sientan reflejados con
la visión que quizás se tiene más de acá, de que es el estadounidense. Y Trump lo que viene a romper es decir, esto no es Estados Unidos, lo que ustedes ven en la televisión, Hollywood, qué sé yo, los verdaderos estadounidenses son las que la pasan mal, aunque después él no les aumente el salario mínimo, aunque después él no les dé ningún beneficio fiscal y se lo dé a los multimillonarios y amplíe, o sea, aunque al menos no se les condiga, habla. No, les habla, los reconoce. Les habla, los interpela, los incluye. Y además no solamente votan a él, también votan en contra de. También hay una cuestión de rechazo. Soluciones que son falsas, pero que él te las vende como un vendedor de medias en el colectivo. Te dice, vamos a hacer esto y te vamos a solucionar la vida. Cuando los demócratas dicen, bueno, la verdad es que está todo muy complejo, tenemos que luchar para no seguir perdiendo. Es un poco eso también. El discurso de los Trump, de los Milley, son discursos simplistas que ofrecen soluciones falsas a problemas muy complejos y que inciden hace mucho en la vida de la gente. Quería preguntarle a Laura qué importancia tiene el hecho de que vaya a tener las dos cámaras y la Corte Suprema. Bueno, no le queda, digamos, y llevémoslo a la Argentina. Nosotros estamos discutiendo todavía cómo se reorganiza la oposición para tratar de frenar los cambios estructurales que propone este gobierno, que tiene minoría en las dos cámaras del Congreso y con una Corte Suprema que hasta ahora lo apoya, pero más siendo presidente que con fallos concretos. Bueno, allá va a tener un Congreso que le va a hacer aprobar los proyectos que pasen, que envíe él, si es que consigue la Cámara Baja, que está todavía por definirse. Es muy probable que se defina en los próximos días a través de los votos que quedan en California. Y ahí, en el Congreso, es donde se juegan realmente los cambios estructurales en términos de la estructura económica y de los derechos civiles y sociales para dentro de Estados Unidos. Nosotros vamos a mirar mucho para afuera, pero para los estadounidenses lo que se juega dentro del Congreso. Además, los republicanos tienen una tradición de más disciplina partidaria, es decir, los demócratas pueden tener mayoría en el Congreso y igual no consiguen votar nada. Los republicanos no, cuando tienen mayoría avanzan. Entonces, en ese sentido, además, muchos de los que ganaron en el Congreso también se están alineados a un Trump más radicalizado. Digamos, no van a ponerle algunos peros como quizás pudo haber pasado en el 2016. Estamos frente a un partido republicano que la parte más de lo que nosotros diríamos el aparato tradicional, cuanto menos fue presidente, cuanto no, algunos se opusieron. Bueno, ese sector quedó completamente relegado y no tiene lugar en los próximos años. Hay algo de lo que no tengo idea, pero que profundiza la misma pregunta es, si vos tenés ambas cámaras, si podés hacer cambios en la Reserva Federal. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque la Reserva Federal, cuando se toman este tipo de medidas que generan inflación, sube la tasa de interés. Además de perjudicarnos a nosotros, perjudica el crecimiento de los Estados Unidos. Entonces, yo imagino un Trump que va a intentar evitar eso. Porque ha habido siempre una pelea muy fuerte con la Reserva Federal. Y yo no sé si el tener ambas cámaras no le permite hacer reformas. No sé si va a tener una mayoría tan amplia como para poder reformar. De todas maneras, yo tengo mis dudas de que Trump avance de la manera que dijo con los aranceles y aumente la inflación y que no le importe, porque la inflación es un tema extremadamente sensible en Estados Unidos. O sea, yo sé que en Argentina estamos bastante acostumbrados a tener inflación, pero en otros países no se bancan unos puntitos de inflación así nomás. De hecho, gran parte de que Biden haya tenido una buena macro, pero igual no lo votaron por razones económicas, es porque cuando vos le preguntás a muchos estadounidenses te dicen, es que no solucionó la inflación. Y vos le decís, pero la inflación bajó. Y dices, no, la inflación no bajó porque los precios no bajaron. Ellos no tienen paritarias, ¿no? Bueno, justamente. Lo que sube. Pero no solo no tienen paritaria, no tienen paritaria y además es lo mismo que le pasó que vimos en Europa cuando fue la inflación por términos de precios de energía con la invasión rusa a Ucrania. No tienen resto. Acá en Argentina estamos muy acostumbrados a hacer un colchón para cuando venga la crisis. Cuando gobierna el peronismo, antes del colchón. Bueno, vivimos en términos cíclicos. Ellos allá tienen un consumo impulsado por el endeudamiento, por las tarjetas de crédito, por los préstamos inmobiliarios. Entonces, cuando les sube un poquito los costos, ya están ahogados.
Ahí es donde empiezan a rematar las casas, ahí es donde empiezan a entrar en crisis porque no pueden pagar la tarjeta de tarjeta de crédito, y ahí es donde ya inmediatamente no llegan a fin de mes. Entonces, el margen que tienen para tolerar la inflación es mucho más chica. Entonces, yo no sé si Trump va a ser una movida inflacionaria que, digamos, fuerte y que perdure. En ese sentido, yo no me imagino tocando la Reserva Federal para que la Reserva Federal habilite un proceso inflacionario sin frenarlo. Presionar, pero, es difícil modificar la Reserva Federal. La Reserva Federal tenés los presidentes de Reserva Federal de diferentes estados, pero sí con presión, como decía Roberto, en la gestión anterior, el gobierno anterior hizo una presión fenomenal. Era una pelea pública contra el titular de la Reserva Federal para que baje la tasa de interés, diciendo que no entendía nada, la economía. Pero no la bajó cuando quiso bajarla, o sea, cuando quería que el gobierno quería que la baje, la bajó a su ritmo. Pero ahora es más fuerte, ¿no? Ahora da la impresión, todo es una especulación lo que estoy haciendo. No, yo creo que lo que pasa es que es mucho más fuerte, digamos. No hay antecedentes, es difícil encontrar un antecedente de un presidente que haya podido volver a la Casa Blanca. Hay antecedentes, pero a ver. Pero muy lejanos. Sí, y además yo sumo un montón de cosas. No hay antecedentes de un presidente que perdió una reelección de esa manera, no reconoció las elecciones, llamó a sus candidatos, a sus militantes en vivo y en directo a atacar el Congreso. O sea, se está volviendo de un montón de cosas que históricamente no se habían vuelto. Y tiene 4 años, porque después no sigue. O sea, que puede hacer lo que quiera. Eso es otro antecedente. Ahí donde yo digo, donde toma otro color, siempre se pueden reformar las leyes. Digo, si yo pienso ahora... ¿Decís que puede haber reelección? No, se puede reformar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Tienen las mayorías en el Congreso? No todavía. Ahora, un Trump de 82 años va a querer reelegir. El tema es qué deja... O sea, ¿a quién deja? ¿A quién deja, no? ¿Y para qué deja? Y el vicepresidente que tiene, a mí me cuesta imaginármelo en una posición de poder ejecutivo. Y te agrego algo más. ¿Sabe algo de cuál sería su equipo económico? ¿De qué tipo de equipo económico? No, porque ese es otro tema. Históricamente, Estados Unidos sigue siendo un bipartidismo. Los dos partidos tienen en general equipos bastante visibles de todas las áreas, porque tienen como burocracias estables, ¿no? De economistas, de gente de política exterior, de defensa, qué sé yo. Lo que fue gran parte del equipo de Trump del 2016, de su primer mandato, que venían de esas filas tradicionales del aparato partidario, que habían pasado por, no sé, el gobierno de Bush padre, Bush hijo, qué sé yo, se les fueron todos. No solo se les fueron todos, muchos hicieron campaña en contra de él. Quien fue su ministro, su secretario de Departamento de Defensa, quien fue su vicepresidente. Entonces, los que tienen ahora es un círculo de personas... ¿cómo decir? Radicalizadas, pero además sin un gran background político de gestión. Entonces no está muy claro, digamos, a quién va a poner en esos lugares y cuánto va a ser de lo que prometió, porque en este sentido la sensación que se tiene es que tiene un poquito las manos más sueltas que lo que tuvo en 2016. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer la estructura del Partido Republicano que jugó en silencio? ¿Se va a sumar y va a tratar de cooptar el gobierno? Yo creo que sí. ¿Va a poder? ¿Qué fuerza tiene un dato para más, Lau, al escenario para los próximos años? Porque, como ya dijimos, Trump llega con una mayoría, una supermayoría, como se conoce, de 6-3 conservadores sobre liberales en la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero además, 2 de esos 6 son jueces de los más antiguos, que si ganaba Kamala los iba a poder reemplazar en los próximos 4 años por jueces liberales y iba de alguna manera a emparejar esa votación. Ahora Trump tiene la posibilidad de poner jueces ultraconservadores y jóvenes y garantizar una supermayoría conservadora por 20 o más años en la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso, más allá de la figura de Trump, más allá de lo que pase con la economía, más allá de un montón de otras cuestiones, va a marcar a los Estados Unidos y por lo tanto yo creo al resto del mundo, porque Estados Unidos sigue siendo un poder imperial cuyas fronteras en realidad no son muy porosas en términos políticos, sociales, culturales, económicos. Contar con una supermayoría conservadora en la Corte Suprema por 20 o 30 años en Estados Unidos
es un condicionante muy fuerte tanto para los que quieran venir después de Trump y querer revertir todo el daño que se haga ahora, pero también para quienes en otros países vemos el crecimiento de la ultraderecha con preocupación. Ahora, Nico, y queremos buscar una solución a eso. En el caso de Estados Unidos, no suena, pero seguro ustedes tienen mejor información, no suena que es como la Argentina, donde la Corte Suprema puede correrse diametralmente y pasarse a una posición diametralmente opuesta a la del gobierno y marcarle la cancha. En Estados Unidos, en líneas generales... Sí. Le anularon el aborto. Bueno, sí, en el caso... Pero además hay algo que doy un dato en Argentina diciendo Trump, ¿no? Doy un dato medio urgente de Argentina. El riesgo país está cayendo 7%. Sí. Es decir, lo primero que va a haber acá, me parece que es se va a potenciar el veranito financiero. Sí. Claramente, porque como lo ven como un triunfo del gobierno por su afinidad, va y guarda porque una caída muy pronunciada en los próximos días del riesgo país pone en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento. Bueno, ahí quería apuntar yo, quería volver a mirar con ojos argentinos el proceso en Estados Unidos, con la experiencia del Trump que gobernó, porque no sabemos qué va a hacer, pero sabemos lo que hizo. ¿Qué hizo? Le regaló plata a Macri para que Macri hiciera una campaña que finalmente perdió, pero con ese regalo dejó endeudar a la Argentina en 45.000 millones de dólares y un problemón que es muy difícil de desanudar en términos de corset económico. ¿Qué hizo Trump con la Argentina? Habilitó la importación hasta ahí de limones, pero prohibió la importación de biodiesel. Desde entonces Argentina pierde 1.500 millones de dólares al año por exportación de biodiesel al mercado estadounidense. Lo hizo Trump en el gobierno de Macri, que era su amigo, de verdad, no como Milei, que es su groupie. Hay una diferencia enorme entre un groupie y un amigo, y un socio, porque de hecho Macri fue socio de Trump y se consideran socios en el presente. De hecho, Trump inicia su campaña para este proceso electoral con una serie de reuniones con figuras políticas internacionales, entre las cuales incluyó a Macri. ¿Recuerdan aquella mujer? Bueno, si no la recuerdan, creo que Macri la tuiteó hace un ratito. Una imagen de un Trump retornando a la arena política, reuniéndose con figuras políticas internacionales, entre las que incluyó a Macri. ¿Qué otra cosa hizo? Mandó a su hija y a su yerno al Triángulo del Litio, que integra Argentina, para ver con ojos propios qué se podía hacer ahí, qué negocio se podría hacer ahí. Y detectó que para poder desarrollar negocios había que hacer un golpe de Estado en Bolivia, y se hizo. O sea que en la experiencia de Trump presidente para la Argentina habría que anotar esos highlights, ya que estamos hablando mucho en inglés, bueno, naturalmente porque estamos hablando de elecciones en Estados Unidos, habría que anotar esos highlights: endeudamiento, ambición concreta, específica y personal por recursos naturales de la Argentina, personal y familiar. Dicho sea de paso, el yerno que estuvo viendo por sus propios ojos el Triángulo del Litio en Jujuy va a estar la semana que viene en Argentina en una reunión de la derecha internacional. Igual, entonces, eso ya cambió con el ascenso de Milei. Ya, digamos, el interés en abrirle todas las puertas a la inversión, estadounidense. Otro dato. Mi preocupación inicial es Milei, no Trump. Otro dato financiero importante para la Argentina, porque no es que solamente impacta sobre las variables financieras locales, sino también latinoamericanas. Y hay que ver qué es lo que pasa con el real brasileño. Claro. Se devaluó. 6,11 está en estos momentos. Vamos, esto es ¿decir un golpe a la Argentina fuerte. que el dólar se atrase tanto? No, es un peligro, no es un riesgo. El real. La moneda brasileña. Mala noticia para Argentina. Muy mala. Si el real se devalúa, Argentina se sigue atrasando, no solo con el dólar, sino con sus principales socios Ahora, comerciales. yo lo que... el Tano está preguntando si es más barato ir de vacaciones a Brasil. Sí, va a ser mucho más barato. Claro. Me parece que se puede armar un nuevo ciclo. Vieron que desde que empezó a bajar el riesgo país y a bajar el dólar, Milei se envalentonó y se radicalizó. Y ahí vino lo de la persecución en la Cancillería y vinieron varias decisiones en donde él se radicalizó. Pienso yo, si este nuevo ciclo de mejora en los números financieros y el hecho de que él piensa que tiene un amigo, viste que tiene cierta cosa que enseguida cree que son amigos de él, el pensar que, te escuchaba ayer Mariano Martín decirlo, y el pensar que realmente la gente es amiga de él, no puede armar un nuevo círculo, ¿no? En donde
mejoran los números financieros, Milei mejora en las encuestas, ¿sí? A ver, $1 que baje, ponle que vuelve a bajar, y está a 1000. Les voy a decir algo que me han dicho, que si se unen en 1000, se le puede sacar 3 ceros y jugar con el 1-1. Un dato psicológico nada más sería ese. Pero, digo, si todo eso no lo hace a la vez subir a las encuestas, y entonces como el método le funciona, se radicaliza más. Es lo que más me preocupa a mí, como habrán visto, la radicalización de Milei que está teniendo resultados concretos. Ese dato psicológico se potencia por una decisión que ya se anunció. Se va a eliminar el billete de 2000. ¿El qué? El billete de 2000 se va a eliminar. Va a dejar de existir el billete de 2000. Porque se anunció por un problema de seguridad. Era innecesario, dijeron. Dicen que es innecesario, pero de fondo de esa decisión está lo que vos acabas de decir, ¿eh? Desde que se anunció que se iba a eliminar el billete de 2000, está la especulación de querer unificar sensorialmente el peso. No, porque eso ellos creen que va a recordar el 1-1 del menemismo, claro, y que psicológicamente va a jugar a favor. Recordemos siempre que la convertibilidad tenía algo de psicológico, ¿sí? Era que Cavallo te había convencido de que siempre estaban todos los dólares para pagarte cada uno, que el 1-1 estaba con la cantidad de pesos y dólares que vos tenías en la economía, ¿no? La verdad que hubo un momento que ni los contamos más, qué sé yo, pero quedó, muchos economistas lo repiten como si fuera cierto. No es cierto, no tiene por qué tener relación, pero eso era una de las cosas que ayudaban a mantener el 1-1. Y entonces se quiere buscar parecerse lo más posible a ese periodo, que digámoslo, la verdad, no supieron cambiar a tiempo, pero para estabilizar al principio les sirvió. Necesitas mucho ingreso de dólares, eso sí, como decía Alfredo, y este ciclo que parece empezar Trump puede jugar en contra. Bueno, pero lo que me preocupa es eso, que genere un círculo pernicioso. Sí, pero vos financiaste ese proceso con ingreso de dólares por venta de activos. Hoy la venta de activos de la Argentina está restringida según se... No, pero este periodo es mejor, ¿eh? Este periodo es mejor porque vas a tener un ingreso creciente de dólares genuinos por las exportaciones de hidrocarburos. Y endeudamiento, si puede abrir el... Y endeudamiento. Está bien, pero esto lo charlamos muchas veces, Roberto, incluso creo que tenemos una diferencia ahí. Si la Argentina va a apostar tan decididamente y a corto plazo a los ingresos de dólares por exportación de hidrocarburos, el primer cliente que tiene es la industria de Sao Paulo. Si la Argentina le va a dar energía barata a la industria de Sao Paulo, que se despida de su industria argentina, ¿eh? No, volvamos a lo que dijo Alfredo. Esto es un cambio. Pero hay que cada vez que hablamos del tema deberíamos volver a la frase que dijo Alfredo al principio y entenderlo de esa manera. Pero hay que plantearlo así porque hay muchas personas que creen que se van a favorecer, por ejemplo, de ese cambio de paradigma porque van a entrar dólares. No se van a favorecer, sobre todo si trabajan en alguna de las... de los millones de fábricas pymes del conurbano bonaerense, ¿eh? de las miles de fábricas pymes del conurbano bonaerense. Estas cosas fortalecen el cambio social y de matriz productiva y por lo tanto social del que habla Alfredo, porque estabilizar este cambio, estabilizar esta destrucción industrial, estabilizar esta destrucción incluso del entramado social que está habiendo. Y bueno, llegás a ese país que ellos quieren. Bueno, lo mide Mariano, pero no es cuando uno dice, te sobra, lo mide Mariano porque te sobra media CGT con ese país. Sí, a mí me levantan en los canales. A mí me levantan en los canales cuando yo digo que quiero que le vaya mal y que si tiene algún problema financiero mejor, porque dicen, Navarro quiere que a la Argentina le vaya mal. No. Lo que yo no quiero es que se estabilice esta situación injusta y de destrucción Roberto, del aparato productivo y por lo tanto del entretejido social. Roberto, aún así, yo no subestimaría para nada, y creo que ninguno de nosotros lo hace, la sensación de bienestar que produce una cierta estabilidad, incluso en los pisos que nos está planteando Javier Milei. Esa sensación de estabilidad para una sociedad lacerada por la inflación, cuyas heridas están permanentemente laceradas por la sal de la inflación desde hace una década por lo menos, o más de una década, es decir, esa sensación por eso te sirve para ganar un par de elecciones esto. Por eso digo, alcanza para extender en el tiempo este proceso ruinoso
y para estabilizar no solo las variables económicas, sino las condiciones de deterioro de las grandes mayorías. Llego a la política argentina, porque ayer Cristina dijo que es como un yogur, que se sabe que va a vencer y no se sabe cuándo. Bueno, la verdad es que Cristina, Massa, hay actores que piensan, que siguen pensando que no va a durar, ¿no? Que va a fracasar pronto. Y la verdad es que por lo menos los datos hasta ahora lo que hacen es abonar la consolidación de este sistema. No para siempre, digo, ¿sí? Pero por lo menos en lo inmediato, ese escenario se alejó bastante, digo. Un riesgo país de 800 puntos te acerca mucho al endeudamiento, y el endeudamiento hace estirar en el tiempo estos procesos. Lo cual, Roberto, nos lleva a la siguiente pregunta, que es qué hay que hacer para ponerle un freno a esto, porque si no se va a frenar solo, si no se va a caer por su propio peso, es necesaria una reacción política para ponerle un freno. Y me parece que una de las lecciones, la más sencilla, porque después el detalle lo vamos a estar discutiendo por meses, si no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cosas. Pero si hay algo que está claro del resultado de ayer y también del resultado de noviembre en Argentina, es que estamos ante cambios muy profundos en las sociedades y que las recetas que servían hasta ahora ya no sirven más. Las recetas viejas ya no sirven más. Y cuanto más tarde la oposición, en el caso ahora de Argentina y también de Estados Unidos, los sectores... voy a hacer lo más amplio posible. Todos aquellos que no quieran esta deriva antidemocrática que están proponiendo Trump y Milei, necesitan empezar urgente a adoptar nuevas ideas, nuevas herramientas y una nueva lógica, entender una nueva lógica de relación con la sociedad, porque hasta que no suceda eso, no se le va a poder poner un freno a esta topadora totalmente destructiva que venimos describiendo. Bueno, vos fíjate que uno no ve políticos que esté captando los cambios en el mercado laboral. La desocupación no crece como crecía antes, cuando había planes como creció muy fuerte con Menem y creció muy rápido con Macri. Y no está sucediendo porque la gente encuentra todas estas salidas que hay con las aplicaciones y qué sé yo, trabajos precarios. Entonces aparece como empleados, son empleados precarios que en la mayoría de los casos ganan poco. Entonces te mantenés con el mismo empleo, pero con ingresos mucho más bajos. Y mucho monotributo. No se le está hablando. Mucho monotributo. Ha crecido muchísimo. Vos ves la evolución, crece el monotributo y baja el empleo asalariado formal. Así es. Ahora, ¿quién le está hablando a eso? Voy a corregir algo de lo que dije. No todos los empleos monotributistas son precarios. Hay de los dos. Hay buenos empleos monotributistas también, los que se adaptan rápido a las nuevas tecnologías. Ahora, ¿qué debería ser? ¿Cuál debería ser la propuesta de quien quiere ser presidente dentro de 3 años? Hablarle a todos esos y decirle, yo te voy a ayudar a crear tu propia empresa. Ustedes saben que en Argentina, para hacer una sociedad anónima, tarda como 4 meses, ¿no? Vos tenés una idea y cuando está la sociedad anónima te olvidaste cuál era la idea. Yo te voy a ayudar con crédito barato, yo te voy a ayudar con subsidios impositivos en los primeros años, es decir, yo te voy a ayudar con management, entrenándote, preparándote para ese nuevo mercado jefe, porque eso es lo que se viene, y más cuando la inteligencia artificial termine de hacerse de todos estos puestos de empleados que hay, y no, digo, ahí tenés un lugar fenómeno para entrarle, y no veo a nadie que seguimos discutiendo, y ahí lo tenemos a Mariano Martín, las relaciones laborales clásicas que cada vez son para menos gente. Sí, yo ahí te agregaría también como dato preocupante que tiendo a pensar que el mejor trabajo monotributista no es necesariamente una buena noticia para el futuro jubilado, porque incluso esos buenos ingresos, incluso esa sensación de bienestar palpable e inmediato que tiene cualquier trabajador monotributista que logra generar ingresos fuertes, que logra una renta incluso nominada en moneda extranjera, porque si es alguien que se vincula con las nuevas tecnologías o trabaja con dispositivos, plataformas internacionales, tiene acceso a esos ingresos. Ahora, como está planteado hoy el sistema previsional en la Argentina, eso no alcanza, si ya hoy no alcanza el aporte de los trabajadores formales, imagínate si se generaliza este proceso del que está hablando Alfredo. Bueno, cada vez más monotributistas, cada vez menos empleados formales, que parece ser la lógica a la cual vamos inexorablemente. Ahora, yo no veo tampoco a nadie que esté advirtiendo sobre esto necesariamente, diciendo, che, algo va a haber que hacer, porque
las personas que hoy están celebrando tener un buen ingreso, quizás en dólares, alguno esté haciendo su previsión para jubilatoria como cuentapropista, pero en líneas generales nadie está diciendo de qué modo se van a financiar las futuras jubilaciones. Y si encima tenemos un gobierno que está cortando de a poco todo lo que es, o rápidamente, todo lo que son las moratorias, todo lo que son las posibilidades de ingresar a ese sistema, o acotando las jubilaciones mínimas y transformándolas en pensiones universales de menor cuantía, bueno, estamos generando esa bomba de tiempo que más temprano que tarde... Pero Milei ya la planteó, que claro, sea privado. Sí, se está planteando. Que sea privado. Y así resultó. Y si no tenés jubilación, sí. Y no tendrás jubilación. Pero a mí me parece que esto es un ejemplo claro de la disociación. Vayan a hablar con alguien de 20, 30 años, claro, o inclusive de alguien que sigue convencido de que votó a Milei sobre la sustentabilidad del sistema jubilatorio. No le importa. No están pensando en eso. ¿Qué les importa? Porque pero no lo digo nada más por una cuestión de juventud, porque todos cuando teníamos 25 años no pensábamos en la jubilación. No lo están pensando porque no está dentro de su universo de preocupaciones de lo que tienen que garantizar. No sé si se entiende. No piensan en el futuro, es el aquí y ahora. Sí, también. Pero en algún momento ese muchacho, chico, joven de 25, 24, 27 años, convive en el mismo espacio habitacional con una persona de 63, 64 que está a un paso de jubilarse. No bueno, yo no soy psicólogo. Yo no soy psicólogo, Adrián. Lo que digo es... son evidente. Procesos, pero son pero procesos. No es que no importa, si vos votás a un tipo que te dice que va a eliminar el sustento de personas que están excluidas del mercado laboral y lo votás igual, no te importa el prójimo. Yo creo que son procesos. Pero ni siquiera, no es que no te fue importa. bastante evidente. Si no se enteró, entonces hay otro problema mucho más grave. Hay otro problema mucho más grave. Igual, me parece que la convicción me parece muy es paternalista considerar que la gente no entendió lo que votó, No, es que para mí lo que hay es cada vez una convicción más grande, especialmente de estos sectores que están informalizados, precarizados, que ellos se van a hacer su propia jubilación, ¿entendés? Entonces es como todo un recorrido laboral. Ellos imaginan una vida en donde todo depende de ellos. Sí. Es el laburo que encuentren ellos, cómo ellos administran su tiempo, cómo ellos se van a garantizar la jubilación. Y están en esa actitud en donde yo no le pido nada al Estado, además. También está la certeza en la actualidad de que la gente trabaja hasta el día que se muere. Es decir, eso sí existe fácticamente, que la jubilación, entre comillas, ya no es un retiro de la actividad, sino un complemento de lo que vos puedas juntar como changa, como laburo, como cuentapropista, como comerciante o como lo que sea, hasta el día que la salud te quiebra o hasta que tu ciclo vital se termina. Porque la verdad que yo no conozco muchas personas que realmente estén cobrando una jubilación y dándole miguitas a las palomas en la plaza. Es que la gente que trabaja por su cuenta en general genera sus propios ahorros, ¿no? Es que si la gente dejó de proyectar la jubilación es porque en realidad hoy en día, incluso para el trabajador formal, sabe que lo que cobre al final de su cosa no le va a servir. Entonces, digo, todas estas ideas de las que hablamos tienen un sustento en una realidad material que para la enorme mayoría de la gente es muy mala y no tiene ninguna perspectiva de mejorar. Sin esa desesperanza de fondo no se entiende todo lo que está pasando. No le va a servir, no le va a servir empezamos diciendo que tenía que hacer la oposición contra esto, ¿no? Por eso nos metimos en pero es que es una crisis, para el peronismo es una crisis muy profunda, ¿eh? Si uno toma como referencia, yo tomo siempre como referencia, porque me parece un buen resumen del ideario peronista, lo que suele decir Daniel Santoro, el artista plástico, digamos, ¿no? No el otro artista, el artista plástico. Bueno, lo que dice Santoro es que él define a un peronista como una persona que no quiere que le hinchen los huevos. Trabajar una cantidad de horas por día, llegar al fin de semana, comerse un asadito, volver el lunes al trabajo y así transcurrir, digamos. Ese mundo está terminando. Bueno, ahora, si ese mundo está terminando, es un enorme desafío para el partido que tiene como base de sustentación electoral ese ideario. Es que... Digamos, porque, entonces, ¿qué defiende? ¿Defiende algo que está terminando? Si defiende algo que está terminando, ¿es un problema? Tienen que renovarse y adaptarse. ¿Por qué? Bueno, es que la frase esa histórica del gordo Soriano, yo nunca me metí en política, yo soy peronista, hoy sería yo nunca me metí en política, yo soy liberal.
esa cuestión de lo natural, bueno, yo soy peronista porque es lo que me corresponde, por dónde nací, todo eso, se perdió. Bueno, por eso, pero entonces, digo, porque traigo el tema del peronismo, porque ayer el peronismo normalizó su conducción institucional. Es noticia de las últimas 24 horas. Tiene nueva presidenta. Entonces, el gran desafío que tiene esa presidenta, Cristina, proclamada ayer como presidenta del PJ, es ver qué hace con el ideario del PJ y cómo conecta con votantes que están lejos de ese ideario. Bueno, vos sabés que ese es un lugar formal que nunca ha tenido ningún poder en Argentina. Bueno, a ella simbólicamente hoy le puede servir para reposicionarse, pero no es que desde ahí se va a armar, me parece. Bueno, hoy parece que hay una pretensión. Me parece que al contrario. Pero hay una pretensión, hay una pretensión. Si vos ves cómo las reacciones, hay una pretensión. Bueno, hoy pero Adrián, lo va a intentar, Roberto, con toda su sapiencia, digo, que sabe cómo hacerlo. Ahora, si uno mira qué pasó desde el tuit de Guado, que empieza el operativo Clamor, hasta hoy, el peronismo está más dividido que antes. Digo, ¿no? O sea, pero está dividido por cuestiones tácticas o por cuestiones estratégicas. Está bien, pero Roberto menos le habían dicho Judas a Kicillof. Digo, hoy sabemos claramente que esas dos líneas están trabajando divididas. Entonces, hoy hay más divisiones. Roberto, correcto, pero la pregunta para mí conducente es si están divididos por cuestiones tácticas o por cuestiones estratégicas o ideológicas o de proyectos. Ideológica seguro que no. Bueno, si es por cuestiones tácticas y de todas maneras, a ver, el partido es largo, digo, ¿no? Falta mucho tiempo para la Correcto. Bueno, yo por eso quería agregar un dato, porque esto que puede parecernos ornamental, la asunción de Cristina en el peronismo o el mero cargo de la presidencia del partido, ya está generando efectos en los hechos en algunos espacios. Probablemente tengan más que ver con una táctica, como planteaba recién Adrián, y no con una estrategia de largo plazo. Pero en el corto plazo, en lo inmediato, y ya está sucediendo, lo contamos hace minutos en el Destape, lo que ha hecho la CGT fue retirarse de la conversación que venía manteniendo con el gobierno, y que estábamos relatando también en este espacio, para generar esta suerte de mesa tripartita, la famosa Moncloa que durante tantos años cacarearon los sectores más encumbrados del empresariado, del sindicalismo y de los gobiernos argentinos. Hoy la CGT lo que acaba de ver es, Cristina no nos gusta, Cristina no nos cae bien, Cristina no dialoga con nosotros, por lo menos con los sectores más tradicionales, pero Cristina es la nueva presidenta del PJ. Cristina es, de nuevo, el centro gravitacional de la oposición. Y del otro lado tenemos un gobierno que, si bien nos ofrece algunos espacios de diálogo, de intercambio y demás, se ha caracterizado más por traicionar sistemáticamente todos sus compromisos que por cumplirlos. Entonces, frente a un gobierno que amaga con en cualquier momento, volver a llevarse bien con Martín Tetaz y recrear la ley Mucci de hace 40 años que les quita estructura financiera a los gremios, o con Cristina, que no nos quiere nada, pero aún así nunca se metió con esas estructuras. Bueno, vamos a levantar todo este esquema de diálogo que veníamos manteniendo y vamos a dejar que sucedan las cosas que tienen que suceder. A mí me parece que el peronismo debería preguntarse a sí mismo quién es el que tiene más posibilidades de ganarle a Milei. Y la verdad es que hoy por hoy no parece que fuera Cristina, fundamentalmente porque no quiere ella ser presidenta. O sea, no sabemos en este periodo para quién está acumulando. Primero acumuló para Scioli, después acumuló, o sea, acumular es, hago operativo que voy a hacer yo y después yo puedo nombrar al que sigue. Sí, igual, Roberto, te aclaro algo. Mirá que terminó el concepto. Y lo hizo con Massa. Ahora nosotros pensábamos que el que seguía podía ser, esta vez sí, un kirchnerista, alguien más cercano. Aleya, no solo lo dijo Judas a Kicillof, sino que todos los días sale alguien. Ayer salió Fernández Agasti, antes de ayer había salido Mayra, antes de ayer había salido Guado, salió Parrilli, todos los días alguien lo golpea a Kicillof. Con lo cual está bien, ya tenemos claro que el próximo candidato de Cristina no va a ser Kicillof. Entonces, lo que no sabemos es para quién está acumulando Cristina. ¿Cuál es el candidato que va a nombrar ella la próxima vez? Ella se puso en el centro, claramente, y tiene una capacidad para hacerlo muy fuerte. Ahora,
o esto queda así, ella se fortalece y entonces ya tendremos que esperar a que Cristina decida a quién va a poner con el dedo, o se arma del otro lado algo distinto y que compita. ¿Y si es ella? ¿Y si es ella, Roberto? ¿Y si es ella, Roberto? No. Bueno, tengo que decir la verdad, me lo ha dicho 1000 veces que no. ¿Qué sé yo? Pero por ahí cambió. Sí, el lunes cambió. Vos, a ver, hablemos en serio. Primero, ella no quiere... Porque los escenarios están cambiando. Otras cosas por razones personales que uno no tiene por qué comentar al aire. Pero además de que ella no quiere, digamos la verdad, tiene la espada de Damocles acá. Yo hablé el otro día con gente de la Corte que me decía, no solo que es culpable en el caso de vialidad, sino que es culpable en el caso de dólar futuro y memorándum. Eso piensa la Corte de Justicia de Argentina. Entonces Cristina tiene en contra al establishment. Lo tiene un empresario, me decía, nosotros teníamos razón, porque Macri le dejó el país sin déficit fiscal y vino Cristina y lo volvió a poner, con lo cual estamos seguros que si viene Cristina después de Milei, va a volver a tener déficit fiscal y nos va a volver a cobrar más impuestos. Entonces, tiene en contra al establishment, pero lo peor es que va a tener una condena ahora, la semana que viene, de segunda instancia, y la Corte diciéndote con toda soltura, sí, la verdad que es culpable, falta que salgan con un megáfono a la calle. Bueno, pero entonces, Roberto, eso no es una razón para... Eso no es una razón para retomar el sendero electoral, y lo digo pensando incluso, volviendo al tema de origen, Trump condenado, hostigado por fallos judiciales y demás, termina validado en las urnas, y yo creo que hoy nadie habla de las consecuencias de una condena. Corte propia. Con una corte propia. Una corte que le allanó el camino, una corte que le hizo tabula rasa. Sí, no, pero digo, a mí me parece que frente a los dos caminos que tiene Cristina por delante, que son... Saben lo que hizo Trump, ¿no? La no electoralidad o la electoralidad. Me parece que la electoralidad es la que le presenta pero Trump un nunca futuro... ocultó su vocación electoral. Perdón. Cristina decidió no ser candidata. Pero hay una diferencia enorme. No sería la primera vez que cambia de opinión o que mira... Siempre mantuvo pero no te podés volver a comer del espacio político. Clamor, porque si no ya seríamos de una inocencia casi sería un pecado nuestra inocencia. Igual aprovecho de hacer un paréntesis. Trump, cuando tuvo la mayoría en el Senado, aprovechó y fue el presidente que más ratificaciones de jueces en primera, segunda y hasta la Corte consiguió meter. Porque aprovechá cuando tenés poder. Y modificas la estructura del Poder Judicial. Me parece que lo primero que tiene que hacer el peronismo es evitar que haya más daño. Digo, estas internas que hay, lo que hacen es no apuntarle a Milei, distraer a la población con estas peleas que deberían terminar ya. No sé, ayer Kicillof la felicitó por el triunfo. Ya está, debería darse por terminado eso. Y dedicarse a evitar el daño que le está haciendo Milei a la sociedad. Falta un montón para las elecciones. ¿Por qué tienen que estar peleándose ahora? Igual disculpen que sea aburrido y reiterativo. ¿Qué le ofrece el peronismo a esta sociedad? Imaginemos que en 2027 votan a cualquier candidato del peronismo y el 10 de diciembre de 2027 vuelve a la Casa Rosada. ¿Qué hay distinto a los 4 años del Frente de Todos en este momento en la vidriera del peronismo? Nada. Que si me llamó tal, que quién se juntó con tal, que quién decide esto, que no hay nada. Si no se ofrece algo superador, vamos a ir a elecciones con un candidato, 2 o 3 vamos a perder. Esa es una carencia de Axel. A mí me parece que Axel debería empezar a decir qué haría él en esta Argentina, porque él fue ministro en 2015, hace mucho tiempo de eso, y ahora maneja una provincia, no maneja una macro. Entonces, él es un tipo querido, con gran aceptación. Claramente dentro del kirchnerismo es el más querido, junto con Cristina, pero no hay otro que se emparde. También debería mostrarle al resto, porque lo que tiene a favor Kicillof es que no genera tanta discordia, tanto enojo en el resto, no tiene el mismo nivel de rechazo. Ahora, tampoco sabe la gente cómo sería un gobierno nacional de Kicillof hoy. ¿Cuáles son las ideas políticas económicas de Kicillof hoy? Pasa que él debe ganarlo eso. El lunes Kicillof participó de un streaming en la provincia de Buenos Aires, donde dejó 2 ideas que me parece que habría que recoger en este contexto. Una, lo que vos decías, hacer foco en evitar el daño, frenar a Milei, y me parece que ahí entonces no hay propuesta de proyecto, sino propuesta de resistencia. Son 2 posiciones distintas, uno cuando uno resiste y otro cuando uno avanza. Bueno, me parece que esa es la posición que, por lo menos públicamente el lunes, decidió adoptar. Cristina tiene un punto
un punto que no se le puede discutir, que es, hay que tener cuidado a quién metes en el Congreso, porque ya nos ha pasado que se sientan ahí y votan otra cosa. Y la verdad, no solo es un punto que ella tiene a favor, sino que es preponderante, ¿no? De todas las cosas que estamos discutiendo en estas internas, es un punto no menor, decir, che, esperen, no me jodan, yo voy a armar en los lugares donde haya gente que yo no creo mucho, porque después vienen acá y votan cualquier cosa. Ese es un punto no menor. Pero, ¿no? Digo porque para resistir Roberto, el daño... Espera que termine el concepto. Para resistir el daño, que estamos de acuerdo que quizás debería ser la labor principal de la oposición hoy, tenés que tener número. ¿Dónde es donde más se resiste? En el Congreso. Sí. Ahora, a eso hay dos objeciones. Una, el número 2 de su lista es José Mayans, que a Macri le votó todo. La reforma previsional, el pago a los fondos buitre, era parte del grupito de Pichetto. Bueno, pero ahora no. Bueno, pero ¿y qué te garantiza que si se vuelve a perder no se vuelva a dar vuelta? Bien, pero pero si el argumento es momentos temporales. Pero si el argumento es estos son fieles, porque si no se hace compleja el análisis de la política hoy, porque también si empezamos a ver todo el recorrido y qué sé yo. Entonces no juguemos la carta de la moral, de los que están conmigo son fieles, los que están del otro lado votan. ¿Pero cómo vas a juzgar a un político por sus acciones cuando es oposición? No, bueno. Pero además hay otro tema. Si cambió el signo de gobierno, bueno, mirá Pichetto, digamos. Hay otro tema que es más de fondo para mí. Que es cierto que es importantísimo que aquellos que vos votás para que sean oposición no se den vuelta y no le voten al gobierno. Es igual de importante que sepan construir lazos con otros bloques para construir mayorías. Vos hoy tenés un bloque muy firme de 99 diputados y 32 senadores y no podés sumar ni una voluntad más para llegar a la mitad más uno. Pero si el kirchnerismo es la mancha venenosa, pero el kirchnerismo hasta ahora es la mancha venenosa. ¿Y cómo se desarma eso? Pero no se desarma simplemente por decir, bueno, yo quiero que vengan. No, si por supuesto, haciendo política. Bueno, ahí hay un factor que es el factor del poder económico, que no lo podés, ignorar en eso, porque si se acercan un poquitito, directamente los destruyen. Igual le están pidiendo al peronismo que sea oposición cuando lo eligen para eso, cuando no fue oficialismo cuando lo eligieron para eso. Y no está haciendo déjame que cierre un concepto, porque yo hice la pregunta y porque quería avanzar sobre, incluso con lo de Trump. Está claro, para mí está claro que lo que ha cambiado es que primero está todo muy polarizado, de 50 y 50, porque más allá también en Estados Unidos existe el otro 50% que le dijo no a Trump, pero que hay un punto que es que lo políticamente correcto, lo que buscan, digamos, la llamada avenida del medio, no existe, digamos, hoy en el espacio de la política, y no solamente en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, y seguís recorriendo. Es claramente que tenés dividido. Y entonces, ¿quién puede enfrentar a un Milei o quién puede enfrentar a un Trump? Es alguien que también se pare y sea disruptivo en lo discursivo y en lo social. Y hoy Cristina lo es en Argentina, porque genera esos odios y esos amores. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no sé si va a ser candidata o no va a ser candidata, pero que hoy representa eso, porque no hay otro. Pero yo no sé si es lo mejor, pero eso es lo que existe. La última carta de Cristina no es una carta con una propuesta disruptiva. Al contrario, dice, bueno, hay que ver, quizás no está tan mal, privatizar. Bueno, independientemente de la carta, vos decime quién hoy reúne, además de Milei y de Cristina, los amores y odios en la sociedad. ¿Hay otro más en la sociedad argentina? No, en defensa de lo que vos decís, ambos se han elegido mutuamente. Pero se eligió, bueno, además de elegirse. No, pero no es solo además, porque si no se eligen mutuamente, no aparecen en escena. Igual, en Brasil es Bolsonaro, Lula. Sí. Lo que pasa es que cuando vos decís, Alfredo, cuando vos decís, bueno, más allá de si es candidato o no, más allá no, el dato principal es si es candidato o no. Y yo la verdad que después de un operativo Clamor, en donde lo haces para usar el dedo para elegir a Alberto, otro operativo Clamor que lo haces para usar el dedo para hacer la Massa, la próxima vez, disculpame, yo no te creo.
además de que me ha dicho que no va a ser candidata, no tengo lo lógico, lo racional mío, si me interesa que los chicos coman en la Argentina, si me interesa dejar de perder elecciones, si me interesa tener un gobierno como la gente, si me interesa que dejes de poner candidatos de derecha ahí y que nos deje votar a todos y elegir a alguien más cercano a nuestros gustos, yo tengo que tomar en cuenta el dato real, porque si me vienen a decir, bueno, no, esta vez creo en el operativo Clamor, y si esta vez es cierto, digo, bueno, me pones en un lugar donde se me acaba la discusión. Porque... No, yo no te digo si puede llegar a ser, yo lo que digo es que en esa construcción hoy, la figura disruptiva de oposición a Milei que genera los amores y odios, y así se está votando, pero no... en Estados Unidos, en Brasil. Y así se está perdiendo. El tema es así. No, Lula le ganó a Bolsonaro. Pero ahí está donde yo digo... Pero tenés que ser candidato. Lula fue candidato, ¿eh? Bueno, Lula fue candidato. Por eso planteé si los escenarios no cambian. Pero no porque los escenarios pueden cambiar. Vos incluís un dato con todo cariño, jefe, que es medio falacia, porque no es candidata. Bueno, entonces, veremos. Mientras ella gane la centralidad sin ser candidata, la verdad que nos sirve a nosotros. Para mí igual ese no es el principal problema. El principal problema es cuando uno mira por qué ganó o trata de entender por qué ganó Trump. Para mí una clave es Trump como dirigente opositor se la pasó los últimos años yendo a hablar a sectores donde lo putearon. Él armaba eventos con hijos y nietos de latinos. Armó eventos con la comunidad negra. Lo putearon. Y hoy vemos en los resultados que no ganó más votos que hace 4 años. De hecho, ganó menos. La diferencia es que arrastró esos votos que estaban desencantados con los demócratas. Y a Lula le pasó lo mismo. Lula fue a lugares donde lo putearon. Y se tuvo que morfar eso. El problema es que yo veo, y lo veo tanto con la gestión de Axel, y lo veo tanto con la construcción que está haciendo Cristina, que seguimos hablándole a los propios. Y vos decís, ¿cómo salimos de esta lógica de mancha venenosa? Y bueno, no, ni siquiera. A los sopapos también hay que bancarse algunos sopapos, porque los que están ganando se bancaron comerse un montón de sapos. Si no ganaran. Y perdón, para volver al escenario Lula, Bolsonaro, Trump contra Kamala Harris, yo me resisto a pensar que la mejor chance que tiene el antifascismo en este momento es ir a balotaje que se resuelven tirando una moneda. Hay que volver a construir hegemonías y mayorías más amplias que dejen reducida la extrema derecha a eso, a un rinconcito que es lo que siempre tuvieron que ser. Porque si no, vas a ganar una, vas a perder otra, vas a ganar una, vas a perder otra, y vos sabés que en esa ida y vuelta terminás perdiendo siempre. ¿No? Claro. Por ahora en el rinconcito hay que volver a agrandarnos nosotros y achicarlos a ellos. Sí, pero eso, Nico, va a depender muchísimo, pero muchísimo menos de la potencia electoral que pueda construir esa oposición que del resultado económico que tenga el oficialismo. No, porque Bolsonaro no tuvo un buen resultado económico y estuvo a 500.000 votos de ganarle a Lula, que fue el presidente más pobre sacó en la historia de Brasil. Perdón, pero sigo negándome. La polarización política en este momento. Sigo negándome a minimizar el efecto de la estabilidad económica en un país como la Argentina. En Brasil a nadie le importa el precio del dólar. En la Argentina el precio del dólar, la inflación es la realidad cotidiana para millones de personas que la sufren desde hace demasiados años. El efecto de una estabilidad económica producida por un gobierno que incluso te empuja a la ruina a las grandes mayorías, le puede dar tranquilamente el triunfo electoral en 2027. O sin ese efecto hay que prepararse del otro lado para dar la mejor batalla posible. Yo no digo que no haya que hacerlo, lo que digo es que es mucho menos es mucho menor el impacto de lo que vos puedas construir como oposición en ese escenario que lo que te vaya a dar el resultado económico que tenga el oficialismo en ese momento. Si el oficialismo, lamentablemente, lo digo, si prospera en términos de estabilidad económica, por más que vos te mates, armes un programa extraordinario, revolución agraria, expropiese, etcétera, etcétera. No, pero no pasa por revolución agraria tampoco. Porque yo no que eso que estás proponiendo a mí no me parece extraordinario, Mariano, ¿eh? No apoya la revolución agraria. No me parece tan extraordinario a mí, Tampoco creo que pasa por irse para el otro extremo. No es eso. No, lo estoy caricaturizando. La lógica. Nico, lo estoy caricaturizando. Así como Trump rompió la lógica
lógica previa, hay que romper la lógica pero actual. vos sabés que hay matices. Mira, la reforma agraria es un... me lo pusiste matices ahora. No, No, pero pará, hay los matices respecto... eran míos, Adrián. No, pero hay matices respecto a cómo se pueden marcar diferencias ideológicas del proyecto de país, estableciendo mojones. En provincia de Buenos Aires hay un gran debate por la tierra, sobre todo por la tierra para vivienda. ¿Quiénes dan ese debate? Bueno, los desposeídos, los que no tienen acceso. ¿Por qué no tienen acceso? Por la gentrificación, por el avance del negocio inmobiliario, por las razones que fuese. ¿Cuál es el método que usa el sistema para impedir que las personas tengan acceso a un pedacito de tierra para edificar? Iba a decir, mira, estoy siendo incluso exagerado, para armar un rancho, aunque sea. Bueno, ¿qué es lo que propone gente como Grabois? ¿Qué es lo que propone gente como el Cuervo Larroque desde la función pública? Discutamos el acceso a la tierra. Eso hoy, en el actual contexto global, es revolucionario. Plantear eso hoy es revolucionario. Es lo mismo que pedir la reforma agraria. Hay años luz entre acceder a un pedacito de tierra para que haya un techo que la reforma agraria. Pero hay no estás afectando ninguna propiedad privada. Bueno, sí, naturalmente. Tenés que afectar porque el sector privado considera que todo bien público es de él. Bueno, no, está bien, pero es falaz eso. No es falaz, en este contexto. Mientras la percepción del privado sea que lo que está entregando el Estado son bienes del Estado. No, había normas de construcción de desarrollos urbanos privados, donde dice, bueno, acá tenés este terreno, pero para tener este terreno tenés que permitir la construcción de un... tenés que llevar los servicios. Y de un barrio al lado. Claro, y llevar los servicios. Y generó todo y generar condiciones de habitabilidad. Bueno, estamos años luz de eso. Se ha corrido todo tanto a la derecha, la supremacía de los sectores concentrados de la economía, que entonces discutir la posibilidad de habitabilidad de personas desposeídas es revolucionario. Bueno, yo creo que hay que dar esos debates porque hoy pueden parecer marginales, pero empiezan a sentar una identidad y un proyecto de país, que en algún momento se va a transformar, como ocurrió a principios de este siglo, en un proyecto de mayorías. Y ahí hay algo que dijo Alfredo que es muy importante. La conformación de mayorías y minorías circunstanciales no está tan lejos una de la otra, ¿eh? Estamos a pocos votos de distancia de conformar una mayoría o una minoría circunstancial. Lo que pasa es que la ilusión óptica de un triunfo electoral te da la sensación de hegemonía. Pero la hegemonía hay que construirla, no es que no viene con los votos. Digamos, Trump tiene vocación hegemónica, lo ha dicho, lo ha manifestado, sus votantes quieren que tenga hegemonía. Pero hay que ver si el otro 47% que no lo votó lo deja. Y ahí vamos a ver esa disputa de poder. Ahora, en la Argentina Milei tiene esa vocación. En la política argentina, los que están votando como Milei, en el fondo piensan como Milei. Claro. Todos esos radicales que votan con Milei, más allá de sus cuestiones urgentes, piensan como Milei. Es la verdad. Sí. Hay mucha gente que piensa así. Sí, pero no sé si los quiero votantes, ir a la columna de... ¿Cómo? Que no sé si los votantes, los votantes también, no, es muy yo creo que ahí hay algo de un efecto, lo mismo que pasó en Estados Unidos, yo creo que hay más a veces un efecto rechazo, desencanto con lo otro, que porque cuando vos vas a votar elegís algo, y especialmente en un bipartidismo como en Estados Unidos, es uno o el otro. Claro. Alfredo, hablábamos de un nuevo periodo de endeudamiento, y con los endeudamientos hay negocios en Argentina. Así es. Y está habiendo un problema con un funcionario de primer nivel del gobierno de Milei. Con nada más y nada menos, el presidente del Banco Central. En cualquier otro momento histórico, ahora que estamos hablando, que tengas a un presidente del Banco Central con un procesamiento o una revisión de su procesamiento, pero no en primera instancia, sino ya casi en tercera instancia a nivel judicial, porque sería un escándalo de proporciones y en todo caso tendría que dar un paso al costado. Pero para que esté todavía más claro que tenía un problemita Bausili, hasta Leuco en TN decía esto sobre Bausili cuando su nombre sonaba para el Banco Central. Escuchémoslo. ¿Por qué se sospechaba que Santiago Bausili iba a ser finalmente el presidente del Banco Central? Las versiones era que era una de las condiciones que él había puesto para
quedarse con el fierro caliente del Ministerio de Economía. Primer tema. Segundo tema, tenía un problema de procesamiento. Y la Cámara Federal, oportunamente, la Cámara Federal lo desprocesó. Segundo tema resuelto. Estamos hablando de quien fue secretario de Finanzas mientras Caputo fue ministro de Mauricio Macri y además es el socio en su actividad privada. Clarísimo, clarísimo. Eso fue un 5 de diciembre del año pasado. 5 de diciembre. Digamos, ahí la justicia trabaja rápido y de forma eficiente para los intereses de los sectores del poder y en este caso el poder financiero. Bausili y Caputo fueron, son y serán socios. Digo, fueron en una empresa, Anker, y antes trabajaron juntos en el Deutsche Bank. Y este es el banco donde aparece el punto central para tratar de entender lo de Bausili y la causa judicial. Lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Bausili era funcionario del Deutsche Bank. Lo convocan Caputo, porque lo conoce, porque trabajaron juntos en el Deutsche Bank, lo convoca para ser secretario de Finanzas. En ese momento que es convocado y pasa a ocupar el cargo de secretario de Finanzas, en ese mismo momento todavía mantenía relaciones laborales con el Deutsche Bank y estaba negociando su salida del Deutsche Bank. Su salida del Deutsche Bank fue en efectivo, en acciones, más o menos fue calculado en unos $200.000. Ahora bien, ¿qué pasó durante ese momento donde estaba en los dos lados del mostrador ese ciclo de endeudamiento de Caputo durante el gobierno de Macri y con Bausili? Colocan bonos de la deuda y ¿quién es la contraparte dentro de otros bancos? El Deutsche Bank. Hay una incompatibilidad fenomenal de la función pública. A ver, vuelvo a repetir, está en los dos lados del mostrador en el mismo momento. No es que decís, bueno, la puerta giratoria, en un momento estuve, después me fui. Doble eficiencia. Claro, entonces en el mismo momento y además negociando tu plata de suerte de indemnización de retiro y como le da el negocio a ese banco. Bueno, es tan evidente, digamos, es tan lineal, digamos, es difícil encontrar en causas judiciales algo tan lineal, decir, mirá, acá algo mal hiciste. No sé si mereces la cárcel o qué. Lo que hiciste está mal. Pero él además cobra comisiones desde el lado del Deutsche Bank. Del Deutsche Bank. Entonces, ahí el juez Casanello avanzó y avanzó bien en la investigación. Ahora bien, en la Cámara de Apelaciones, uno era Irursun, el otro Fara, dice no, volvé a investigarlo. Casanello sigue investigando y le encuentra y dice, no, sí, acá tengo más pruebas donde está mal. No estoy haciendo la terminología jurídica. Está mal, hay que procesarlo. La Cámara dice no. Ahora bien, va a una instancia que es la Cámara de Casación y le dicen, ¿pueden investigar un poquito mejor esto? A ver, trate de encontrar algún otro argumento. Estoy traduciendo, trate de encontrar otro argumento, porque esto es un escándalo. Bueno, y hoy es el presidente del Banco Central. Porque esto también es importante. Tiene un rol muy importante. Un presidente del Banco Central no es un cargo más. En su momento yo les mencioné, el Banco Central, la FIP, son sectores de muchísimo poder. Tienen muchísimo poder. Y es el presidente del Banco Central, socio de Caputo, y que continúan siendo socio de Caputo, y ahora se abre la posibilidad de un nuevo ciclo de endeudamiento. ¿Quiénes están? Caputo y Bausili. Bueno, puede ser una casualidad, Alfredo. Sí, la casualidad es permanente. Y no es casualidad que Macri esté tan activo, porque Macri es un hombre muy interesado en condicionar a través de la justicia aquello que quiera condicionar. Puede ser un gobierno, la gestión de algún funcionario. No sería el caso. Sus propias causas. Pero déjamelo con el cierre a nivel de los socios. Caputo y Bausili
tal es esta relación societaria y afectiva, es que cuando Caputo recibe el premio comprado a Latin Finance, esto ya se lo conté, que como el mejor ministro, del mejor papá, ¿no? el mejor ministro del mundo, y la tapa, bueno, le agradece ¿a quién? Bueno, viste, siempre le agradezco a mi mujer, a mis hijos, a todos. Bueno, ¿a quién más? A Bausili, vamos a escucharlo. You know them pretty much all of the economic team, but el equipo económico, like to, pero quiero mencionar of course, al equipo presente y a los pocos que se quedaron en Buenos Aires, hablando del magnífico presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Y dijo que no había chance de unirse al gobierno, pero de algún modo, digo, la fuerza del cielo lo convencieron. Bueno, el gran... Bueno, ahí ya está, el cierre. Un detalle de lo que dice ahí Caputo. Dice, la gran mayoría del equipo está acá y unos pocos se quedaron en Buenos Aires. Claro. Así funciona el Ministerio de Economía, ¿no? Se van todos para Washington y quedándose, trabajando en los problemas de la economía argentina. Hablando de ir a Washington, unos pocos. El gobierno está preparando, por lo menos desde anoche, hay un grupo de personas trabajando para una visita inminente de Milei a Washington a visitarlo a Trump. En un besamanos que... en general no es muy largo, no va a haber una gran cantidad de personas, pero evidentemente eso ratifica la vocación. ¿Vos decís? Carnal. Me parece que no va a haber. ¿Se acuerdan cuando fue a Alfonsín y las palabras a Reagan? ¿No se acuerdan? ¿O no lo tienen? Sí. Fue a Estados Unidos y lo trató muy mal a Reagan. Sí. Sí. Hay 2 o 3 imágenes icónicas. La manito en la rodilla de Néstor, por ejemplo. Claro, de Bush. Menem en el jardín de la Casa Blanca. Claro, ahí la gestualidad. Con Bush padre. La gestualidad era distinta. Claro. Sí, hay que ver si recibe ese trato tan personal e individualizado. Insisto, la relación entre Trump y Milei no es una relación personal profunda. No. Es muy superficial. Te quería preguntar por otro tema, y es, ¿vieron que Milei pide destruir los datos del blanqueo, ¿no? O dice que está trabajando en eso. Es insólito, pero bueno. Ahora, apareció un gobernador que quiere cobrar un impuesto sobre esa guita. ¿Qué pasó ayer? Reunión de gobernadores radicales con el presidente Milei en Casa Rosada. Che Puyaro. Claro, muchos se pusieron el foco en si había habido algún reproche por las palabras de Milei sobre Alfonsín, que efectivamente se sobrevoló el tema, y justamente quien mencionó el tema Alfonsín con tono de reproche fue el gobernador de Santa Fe, Puyaro, el más cercano a Martín Lustó de todo el grupo de gobernadores, entre los cuales está Valdés, que ambiciona el puesto de Lustó al frente de la Unión Cívica Radical. Bueno, Puyaro, al final de la reunión, fue uno de los voceros. Junto a Valdés, las dos vertientes del radicalismo se dieron a la charla con los periodistas. Y habló respecto a lo que se había conversado en la reunión con el presidente. Y ahí empezó a sobrevolar lo que después fue noticia y vos aludías recién. Lo escuchamos a Puyaro, ¿les parece? Esto pasó al final de la reunión con Milei. El tema de las deudas que tiene la Nación con las provincias y también algunas provincias con Nación. Indudablemente hay algunas provincias que están interesadas en algunos bienes que tiene el Estado para poder venderlos y en el caso de las provincias poder adquirirlos. No se puntualizó ninguno en particular, pero vuelvo a lo que decía el gobernador Valdés. Principalmente se habló del esfuerzo que está haciendo la República Argentina para conseguir el equilibrio fiscal, para poder conseguir crecimiento económico. Se habló de la recaudación que está teniendo las provincias, fundamentalmente con una pequeña caída de la coparticipación que tuvimos los últimos meses, y fundamentalmente el esfuerzo que estamos haciendo los gobernadores para mantener el equilibrio, pero fundamentalmente la inversión que necesitamos en cada una de nuestras provincias. Pero se comprometió el gobierno, eso disculpe porque no entiendo. Bueno, ahí estaba entonces Puyaro haciendo referencia a que había caído la coparticipación, el ingreso por coparticipación en las provincias, que había un compromiso con la estabilidad fiscal, pero había un problema de ingresos. Pocas horas después de esta reunión se conoció el siguiente documento público.
una comunicación en la placa 1, podemos ver, compañeros, la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 27743, donde se busca establecer una alícuota del 2% con una franquicia de $100.000 a quienes hayan ingresado al blanqueo. Esto cayó como una bomba en el gobierno, porque justamente, como decía Roberto, el gobierno viene coqueteando, orejeando la idea, habrá que ver si tiene la posibilidad real y legal de hacerlo, de quemar, romper, suprimir los archivos con los datos de las personas que hayan blanqueado. Bueno, Puyaro no solamente dice que le interesa conocer esos datos de los habitantes de la provincia de Santa Fe, sino que le va a cobrar una alícuota del 2% ahora, cuando el blanqueo todavía está en curso. Terminó la etapa más sustanciosa del blanqueo, pero hay una etapa todavía abierta del blanqueo. Bueno, vos decías el Che Puyaro. Esta decisión de la provincia de Santa Fe está directamente ligada a lo que comentaba Puyaro a la salida de la reunión con el presidente Milei. Reunión en la que, más allá del tono de la comunicación, se discutió fuerte por el tema de ingresos. El gobierno no afloja, anunció ayer que no va a haber bono para jubilados y AUH, es decir, que se va a seguir resintiendo para fin de año, es decir, que se va a seguir resintiendo el consumo, se va a seguir resintiendo la economía de a pie, la que afecta en los ingresos a las provincias, y entonces ahí Puyaro sale con algo que es más una puesta en escena política que algo que probablemente tenga efecto en la vida real, porque habrá que ver cómo se aplica. Hay una explicación que se da en la provincia de Santa Fe respecto a solicitarle a la FIP la base de datos para determinar si aquellas personas... Esto contaría como un anticipo del impuesto de ingresos brutos, es decir, que el Estado retendría para después devolver en caso de que haya cumplimiento con ingresos brutos. No se explica como una alícuota de cobro efectivo. Pero es raro como está planteado. En la misma explicación de para qué se utilizaría esa recaudación extra, hay una crítica al blanqueo. Claro. Porque dice, ese dinero que se recaude va a ser utilizado para darle beneficios a aquellos que sí fueron cumplidores. Que cumplieron. Y que pagaron los impuestos. Claro. Entonces, ahí hay una crítica directa a la política de blanqueo de Milei. Bueno, para medir... Quiere decir que tiene razón, claro. Que tiene razón, sí. Milei no puede decir yo voy a borrar los datos, porque los datos los necesitan los estados, los municipios, todos. Claro. No es el único que cobra impuestos, claro, el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo va a borrar los datos si el gobernador dice, no, pero ¿y lo que corresponde a mi provincia? Y si yo le quiero, no le puedo cobrar ni siquiera los impuestos normales. Si el tipo tenía una propiedad en negro, qué sé yo, no sé, lo que sea que puedas tener en negro, no lo puedo cobrar porque vos no me avisás quiénes son. Por eso, pero lo que vos decís es correcto. El tema es si tiene una... efectividad conducente, es decir, si esto se produce algún efecto fiscal o si es justamente parte de una pulsada política que recién empieza a carretear y tiene que ver con las listas del año que viene. Y fíjense el efecto que provocó rápido en el universo que más mira a Milei, según dijo el propio Milei en conversación con su novia, con Yuyito González, hace unos días. Fíjate lo que pasó en Twitter. Lady Market, esta persona es una persona de la vida real que se reunió con el presidente apenas asumió Javier Milei. Varias veces. Y varias veces después de ese primer encuentro tuvo reuniones con el presidente. El presidente suele retuitear a Lady Market. Publicó, estimado presidente Javier Milei, ¿qué le parece a don Puyaro queriendo cobrar de forma inconstitucional un 2% a los que blanquearon capitales? Pregunta muy light para el tono que suele utilizar Lady Market. Bueno, si bajamos, no sé si está la posibilidad de ver las reacciones de otros integrantes del ecosistema libertario, donde ya directamente piden la destitución de Puyaro, la intervención de la provincia, presidente, intervenga Santa Fe. Todos tienen el check azul. El tilde azul es señal inequívoca de que es parte de un dispositivo. Sí. Todos los que tienen tilde azul forman parte de un dispositivo, piden la intervención de Santa Fe, digamos prácticamente. Claro. Así que me parece que recogieron el guante de la provocación de Puyaro. Habrá que ver si no hay ahora otros gobernadores que se suban a lo de Puyaro y esto empieza a ser un clamor nacional. Yo iría con lo que dijo Alfredo el lunes, cuando dijo que no es real este equilibrio superávit fiscal,
porque mucha de esa guita la debe. Bueno, Claro. a las provincias se la debe la plata. Claro. La coparticipación se divide en dos partes. Una, la que entra todos los días, se suele decir por goteo, y la otra que se entrega en otro momento, pero no discrecional, como se suele decir. Discrecional será la parte en que por ahí te dan más de lo que te pertenece. Pero le están dando la mitad de lo que les pertenece, o mucho menos de lo que... Los otros lo deben. Entonces se está buscando la forma de negociar para que se lo paguen. Y los demás gobernadores también. Y a mí me están diciendo que va a haber una unidad de todos los gobernadores, o de casi todos los gobernadores de todos los partidos, para ir por ese tema el año que viene. No le va a ser tan fácil mantener este equilibrio o superávit fiscal ficticio, porque los jugadores se van a empezar a unir y a hacer fuerza. Y esto me parece que, como decís vos, es una manera de negociar en realidad. Me da la sensación que es extremar una posición que puede contagiar a otros gobernadores, darles una herramienta muy potente que es el frente fiscal de cada provincia de cara al año electoral, donde además los gobiernos, las jurisdicciones, se vuelven más expansivas en el gasto, naturalmente. Y claro, es un año electoral. Es un año electoral. Entonces hay mayor expansión económica, mayor impulso de la inversión pública, pero un gobierno que dice, según el presupuesto, vamos a ver qué pasa, pero según el presupuesto, que va a profundizar el ajuste. Igual, seamos buenos entre nosotros, decís vos, no es el gobierno con el presupuesto nada más que lo dice, lo dijeron todos esos mismos gobernadores cuando firmaron en Correcto, en lo Tucumán. firmaron en año par, ¿no? No, está bien, digo, pero si no parece que solamente el gobierno nacional les impone un ajuste. Bueno, ahí fueron un montón de gobernadores de todo signo político a poner la firma. Va a ser clave ahí los acuerdos y las alianzas políticas. Mirá, yo te contaba, Roberto, ayer que era muy interesante si participaba o no Karina Milei de la reunión de gobernadores y se iba a dar el encuentro o no con Puyaro. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer con Johnny? ¿Y por qué planteaba esto? Porque el fin de semana estuvo Karina Milei en Santa Fe y fue a desafiarlo a Puyaro en su provincia. Este es el vuelto de Puyaro también a esa visita de Karina, planteándole un desafío electoral al gobernador de la provincia. Karina que estaba en la reunión de ayer. Vieron que estuvo Milei con Yuyito, y hubo una parte que no salió al aire y que la... Ay, no nos vamos a privar de eso, claro, naturalmente. Mirá que con todo lo que salió, si quedó algo fuera. No, bueno, hay algo que después ustedes verán si es mejor o peor, que lo pudo rescatar Agustín López Núñez. Ah, qué bueno. A ver. Y lo tenemos, a ver. ¡Con ustedes! ¡Yuyito! ¡Y Javier! Hola, mi amor. ¡Bravo! Bueno, ya está, Hola, mi amor. Bueno, ya me da impresión a mí, Amalia. Bueno, perdóname. Mirá qué divinos estos muñecos que nos mandaron. No, mirá, ahora que estamos al lado de uno, al lado del otro, mirá la diferencia de altura, Para la vieja es... No me enfoques los pies, chicos, no me enfoques los pies. Sáquenlo. ¿Quién me está enfocando los pies? Volvé. Bueno. Ya sé quién sos, te voy a hacer eso. Sí, bueno, ya está, mira, la vieja. Pero el tema es que quédate tranquilo, vos tenés que tener autoestima. Es injusto. Tenés que tener, ¿entendés? Porque vos... Yo 2,05 metros mido. Ay, un micrófono de mano tenemos para la señora que lo cuida. Lo tenés. Va a hablar. Lo tenés. Así que comer a cachamacha. Hacelo de hijitos. Ahora verán esos dos. Ellos te desplumaron a ti. Pues yo ahora te vengaré, pajarraco. Sí, le sale Yo igual. opino que le sale bárbaro. Después hay otra cosa que dice que a mí me da miedo. ¡Chumpa, chumbeta! Hoy lo dijo, rajemos, mamá. Javier, por enésima vez no soy tu mamá. Creo que el original me da más vergüenza que la versión de Agustín. Estaba pensando eso. Muy bien tratado en este Fue un fracaso de rating, ¿Cómo se parece al beso de Menem y Boloco? Muchísimo se parece. Que en ese caso era más claro que no era real la relación o que, bueno... En ese caso, los dos sabían que la relación no era real, ¿no? No, digo, me da esa sensación de que estaba más hablado. Que hay uno que no, o una. Ahora, digo,
todos los presidentes se preocuparon por tener una mujer al lado para mostrarse como una familia más parecida a la tradicional. ¿Se acuerdan Alfonsín? Que ya estaba separado, se decía, ¿no? Sí. Cuando ganó las elecciones, sin embargo, la mujer se quedó los 6 años con él. Es decir, todos han tratado de una manera o de otra de tener una mujer al lado para que la población vea que tiene algo parecido a una familia tradicional. Che, ¿hubo alguna novedad más de Trump mientras estuvimos hablando? No, estábamos todos esperando que salga Kamala Harris a reconocer. Todavía no pasó, no se despertó, no sabemos si sigue durmiendo. Hillary en su momento tardó bastante en aceptar la realidad. Y lo que pasa es que incluso esta elección es mucho más contundente que la de Hillary. Sí. Gana Trump. Hillary ganó votos, por lo menos el voto popular. Claro, y en Congreso. Voto popular, por ahí la gente no sabe qué quiere decir. Que además de ganar con el colegio electoral, ganó por cantidad de votos, cosa que no siempre se da. Y eso se explica porque incluso en estados o en zonas donde el Partido Republicano históricamente perdió y Trump históricamente perdió, le fue mejor. Por ejemplo, un detalle que yo fui a buscar: Queens y Bronx, que son 2 barrios de Nueva York, donde ganaban los demócratas 90-10 históricamente. Y tanto en uno como en el otro creció mucho Trump. No lo suficiente como para dar vuelta ese distrito, pero sí para llegar al 30 y pico % de los apoyos, lo cual habla de una base electoral mucho más amplia de Trump ahora que la que tenía hace 4 u 8 años. Trump le gana a Hillary. Sí. Mujer blanca. Eso es un dato Trump terrible. le gana a Kamala. Mujer negra. ¿Qué pasa? Ambas, digamos, ¿Qué pasa en Estados Unidos? Digamos, no quieren a las mujeres para ser presidentes. Probemos una pelirroja, qué sé yo. No, pero claramente es un hombre blanco misógino, abiertamente misógino, digo, creo que está claro que no es una opinión, ¿no? Esto es, creo que hasta él mismo se debe celebrar de esa manera, frente a 2 mujeres que uno puede tener la opinión que quiera sobre sus posicionamientos políticos, pero están formadas políticamente, hicieron carrera política y hicieron mejor campaña en términos tradicionales en Estados Unidos. La casta. Claro. Y perdieron. Súper representada con el establishment, sobre todo Hillary Clinton. Nosotros solemos decir, ¿cómo puede ser que voten a tipos así? A veces pensamos, ganan a pesar de ser así. ¿No será que en parte también ganan porque son así? Sí. Yo creo que hay un sector que se ve identificado y por eso es que se empieza a ver, y como pasó también en Argentina, que hay muchos, por ejemplo, hombres que se sienten legitimados para tener actitudes abiertamente misóginas, abiertamente fascistas. Esos sectores que siempre existieron se ven legitimados y se vuelven más públicos, si querés, en sus actitudes. Y después hay sectores que yo creo que sí es a pesar de... porque los impulsa más el rechazo a lo que hay enfrente. Puede ser desde el desencanto o puede ser desde la oposición ideológica extrema, como puede ser el antiperonismo en Argentina. Pero pobres lo votaron, latinos lo votaron, mujeres lo votaron, de la comunidad LGTB lo votaron. No tengo esos datos particulares, pero... Leí. Pero sí, seguramente. Hay como un escenario que excede el análisis político tradicional. Es que para mí no es que excede, vuelvo a decir, por ejemplo, el sector latino, cuando uno lo cruza con el estado socioeconómico, con a qué clase socioeconómica pertenecen, te das cuenta que son sectores que básicamente se cansaron de votar a demócratas y no ver que sus vidas mejoraron sustancialmente, pese a que los demócratas simplemente los contaban como su base electoral porque son minoría. Y ellos lo que le están diciendo es, yo además de tener mi abuelo que vino de México, quiero tener mi casa. Pero en los 4 años de Trump, que le fue muy bien. No particularmente, pero como vimos en muchas partes del mundo, vos cuando no estás contento con tu situación, ¿qué haces? Votas a la oposición. Y hay otro factor más. Por eso digo que, ojo, que también tiene que ver con los cambios electorales, que es votar a la oposición cuando no estás contento con la situación actual. Por eso siempre digo, no es que la mitad del país es mileísta, es libertario, es fascista y es misógino. No, hay mucha gente que quería votar a la oposición porque no estaba de acuerdo con la situación actual, la vinculaba al gobierno de ese momento y, por ejemplo, se había visto desilusionado con el macrismo tradicional.
recordaba eso, tenía fresco eso. Entonces fueron al otro que tenían a mano. Y déjame insistir, Lau, con esto. En una situación en la cual la mayoría de la gente está muy insatisfecha con su vida, con su calidad de vida, con cuánto gana, con cuánto trabaja, con cómo le está yendo y con cómo le va a ir a sus hijos, Trump, Milei, Bolsonaro agarran una cámara y dicen: muchachos, yo se los voy a solucionar. Y es re fácil. Y si no se lo solucionan estos es porque están entongados con la casta. Vótenme a mí, no se preocupen que yo se los voy a solucionar. Y del otro lado les dicen: no, bueno, es muy complejo, hay que ver, porque la correlación de fuerzas, porque estamos en contra del genocidio en Gaza, pero bancamos a Netanyahu. Entonces, ahí ese discurso simplista, si se quiere, de la ultraderecha, que obviamente está basado en promesas falsas, pero tiene un impacto distinto al discurso más tecnócrata, si se quiere, de los sectores políticos tradicionales. Una última consulta. Las encuestas, los encuestadores, ¿estuvieron cerca? ¿Estuvieron lejos? Yo vengo acá a reivindicar. Veo que están todos muy enojados con los encuestadores. Los encuestadores dijeron que los 7 estados que definían estaban dentro del empate técnico, que suelen ser 2-3% de diferencia más o menos. Es más o menos lo que se definió en los estados oscilantes, los estados que definían la elección. Digo, si vos das una elección particular, no sé, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, entre un empate técnico de más o menos 3 y entrar dentro de ese margen, digo, el problema es que las elecciones, como por el sistema norteamericano, las elecciones lo dividen en porciones tan pequeñas, o sea, como si fueran núcleos de 50.000 personas, 100.000 personas. Ahí lo que leí, la comunidad Amish es la que inclinó en Pensilvania. Y hay en un suburbio que Biden había ganado con 88%, o no me acuerdo, con 90%, porque son 80% musulmanes, y vos no podés entender cómo hoy ganó Trump, y que es un tipo que impuso una prohibición musulmana de inmigración. ¿Y por qué? Porque están enojados, porque Kamala Harris y Biden no hicieron nada para frenar lo que consideran el genocidio en Gaza. Digo, por eso digo, cuando vos tenés sectores poblaciones tan concentradas que pueden definir un voto de un estado mucho más grande, los intereses de ese sector tan concentrado se vuelven muy relevantes en una elección nacional. Pero lo que yo sí veo es que cuando uno ve un poco los datos agregados, es muy llamativo que el partido que en los últimos 100 años en Estados Unidos fue supuestamente el paladín de la clase media trabajadora que quería progresar y qué sé yo, hoy lo votan mayoritariamente los blancos universitarios de suburbios que tienen su casa. Y vos ves quién vota a Trump y es la gente que no consiguió lo que la democracia les prometió que iba a conseguir. Y ahí me parece que hay una clave. Nosotros muchas veces hablamos, y yo vi que durante mucho tiempo en la campaña en Estados Unidos se concentró en democracia, antidemocracia, y la gente cuando se siente desafectada y se siente desalentada porque la democracia no le dio lo que quería, no lo piensa en términos de democracia. No se vota eso, no se va para lo piensa en términos de bolsillo, de sus aspiraciones, pero no lo piensa en términos de instituciones democráticas. Y eso es otra cosa a tener en cuenta también. De la misma manera que hablábamos de que acá estamos hablando de sistema jubilatorio y no apelamos a la gente que no está pensando en esos términos, se está discutiendo un montón de veces de más democracia sí, más democracia no, a un sector que no está pensando en esos términos. Por eso digo, algo que me parece que Trump hizo es que salió a dar discusiones incómodas para él, porque también él tiene una personalidad que no le entra una bala, y salió a dar conversaciones que creía... Literal. Conversaciones que él creía que la gente que estaba enfrente quería dar. Entonces ¿Cuál fue la participación electoral? Perdón. Electoral fue más baja. Bueno, falta todavía mucho California, que es 50%. No tengo los datos finos porque 55, falta todavía gran 60, parte, 40% de California, que son un montón de votos, pero ya podés ver que los dos sacaron menos votos en términos absolutos que en la última elección. El porcentaje total de la población. Cuando hablamos de la gente, hablamos porque ahí tenés que hacer un montón. La mitad del país. No, porque ahí hay un problema. Tenés un montón de estados que vos te podés registrar hasta el día de la votación para votar. Entonces, yo necesito saber. ¿No se sabe cuánta gente votó? Es la democracia más loca del mundo. No sabe cuánta gente votó. No hay estímulo para votar. No eligen de manera directa. Pero es una de las cosas... es una de las cosas que vengo diciendo. Son promotores de una democracia que no ejercitan, digamos. Cuando Trump dice en un acto, yo los llamo por favor a que vayan a votar y les prometo que esta es la última vez que van a tener que votar. ¿Qué está haciendo? Está
alimentando un proceso de décadas y décadas en Estados Unidos que es desalentar que la gente participe. Pero si te tenés que inscribir cada vez que vas a votar, y si no te inscribís no podés votar, es la democracia en peor calidad que yo conozca, digamos, no solamente eso, se va a votar un día laboral, las empresas no te dan el día. Me parece que son iguales Trump y las empresas no te dan el día. No te gusta la democracia. No, me parece que es una democracia de bajísima calidad. Para ponerse en gendarmes de la democracia global, hay una farsa ahí estructural, digamos, de ese relato. No, pero es un ejemplo. Un gran gesto progre, por ejemplo, de las empresas en los últimos tiempos es darles el día o no descontarles el día a la gente que va a votar. Porque en general, se vota el martes. En general, vos tenés que votar. Pensá en la gente que tiene 5 laburos o que labura 10 horas y que después tiene que ir a buscar a los pibes al colegio y que además lo que hacen muchas veces, porque también hay un montón de leyes que sistemáticamente se imponen y especialmente vienen de la mano del Partido Republicano para limitar el voto. Se llama literalmente restringir el voto. Entonces, por ejemplo, en las comunidades más pobres achicamos la cantidad de centros de votación. Entonces vos pero hay correo, puede votar por correo. Tenés que votar correo. O sea, en la planilla es un quilombo, tenés que ir a buscar la planilla, tenés que ir a certificar la firma. Entonces, ¿qué haces? Y ni hablar de la fiscalización, disculpame, ¿no? No, pero todavía no empezamos a hablar de la fiscalización de la elección de Estados Unidos. Imagínense esto, un padre o una madre que labura 10, 15 horas, porque además ya escuchamos lo que es el salario mínimo de Estados Unidos. Te descuentan el día si no vas. Tenés que ir a buscar a tu pibe porque hay escuela ese día también. Y además, ahora, en vez de hacer 15 cuadras o 3 kilómetros para ir a tu centro de votación, lo tenés a 10. Y te haré algo más, Lau. Y además cuando llegás, como te meten más quilombo todavía, tenés una cola gigante. Y vos no vas a estar 5 horas. Hay estados que hasta volvieron ilegal que te den agua, que alguien vaya y te dé agua cuando estás haciendo cola para ir a votar. Y legalizaron que venga alguien y te dé agua. No quieren que votes. No quieren que votes. No. Entonces cuando él te está diciendo, haz este esfuerzo porque después yo te soluciono todos los problemas y no tenés que votar más. Y sistemáticamente hay un movimiento conservador en Estados Unidos que desalienta la participación política. Che, una cosa más. Ayer a las 10 de la noche en muchos edificios de Brooklyn, zona urbana, cosmopolita, pegado a Manhattan. Muy lindo. Lindo lugar, todo. Agregale. En muchos edificios de Brooklyn a sus vecinos le dijeron que a las 10 de la noche se iniciaba un toque de queda informal y los obligaban a estar dentro de sus casas por temor a que hubiese algún desmán callejero. Y pasó en muchos edificios donde la gente, si llegaba después de las 10 de la noche, no podía entrar a su casa. Digo, en el país de la libertad, diría León Gieco, ¿no? No, pero está claro que la verdad, en algún momento alguien va a tener, ya se hizo, ¿no? Lo hizo Gore Vidal y mucha otra gente que se animó a pensar de manera transversal en Estados Unidos, pero bueno, el pensamiento hegemónico en Estados Unidos habla de un país con libertades que no se verifican. Pero quiero decir... Y preocupa más cuando tenemos un gobierno que ve ese norte como ideal. Exactamente. El problema es que ese ideal falaz tiene un grupi que se llama Javier Milei. Entonces, ese es el problema para mí. Lo que a mí me preocupa de todo este proceso es que hay un tipo que tiene una vocación de grupi extraordinaria, lo manifestó al echar a su canciller. No sé si la echó por eso o no, pero la explicación pública que dio es que la echó porque no se alineó con Estados Unidos. Sí. Me tengo que ir. ¿De qué vas a hablar en tu programa? ¿Y de qué vamos a hablar? De las elecciones de Estados Unidos. Pero atención, vamos a hablar con Tocatlián, que para mí es uno de los analistas internacionales más finos que tiene la Argentina, más destacados, para mirar el proceso de Estados Unidos, pero desde la Argentina. Hace gestos. No, porque me está bajando línea el Tano. No, está bien. Me está bajando línea el Tano. Pensé que le ibas a rayar el auto al invitado, ¿no? No, Tocatlián no, fenómeno. Así que vamos a charlar con él, espero un largo rato, y después vamos a charlar con un economista que conoce profundamente el mercado estadounidense y que opera en el mercado estadounidense hace muchos años. Así que vamos a tratar de también orejear un poquito lo que hablaban recién con Alfredo y vos, Roberto. ¿Qué implica esto para el frente financiero de la Argentina, que es uno de los frentes abiertos, ¿no? Después de este proceso? Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau. En Provincia Net Pagos vos elegís cómo pagar tu factura.